Suscríbete a la Panterita. Del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno. Buen día, saludo a todos. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, ¿qué campañón está haciendo el Newcastle en Inglaterra, en la Premier League? Ayer volvió a marcar Miguel Almirón y todos hablan de la sensación de la Premier, ¿verdad? Que es el equipo de Newcastle, porque esta segunda ubicación es cierto, es temporal porque mañana juega Manchester City, pero igual no sabemos qué pueda pasar mañana. De todos modos, hoy amaneció como segundo en la tabla de posiciones y otra vez como uno de los destacados aparece Miguel Almirón. En sus últimos 9 partidos, 8 goles. Ni Roque, ¿verdad? Ni Roque en su mejor racha en la Premier. No, en Blackburn Rovers llegó a hacer una gran campaña. Pero así 8 goles en 9 fechas, Bruno, no creo que Roque haya llegado. No ni sé un paraguayo si eso, en la historia de la Premier. Yo recuerdo que había marcado en una temporada normal él más de 20 goles. 24 goles marcó. ¿Verdad? ¿Viste? Ahí Que le valió el pase después Sí. Al City con Mancini y el técnico, ¿no? Pero Sí, ¿será pero- que tuvo esta racha? Porque casi es un gol, un promedio de un gol por partido. Un gol por partido. No, hay que decir que Básicamente. Roque se destacó en un equipo de mitad de tabla. Sí. Con la diferencia ahora de que este Newcastle, comparando con el de la pasada campaña, hace poquito nada más, hace 6 No, meses pero este es atrás. un equipo de descenso. El Blackburn. Perdón, el Newcastle. Ahora es un equipo no. diferente que ya con el impulso de los petrodólares se está perfilando para ser otro tipo de equipo. A eso es lo que voy. Y a mí, viendo ayer lo del Arsenal fue una exposición de fútbol. No, Hay el que Arsenal decirlo, ganó una 3-1 terminó el final, ¿verdad? Contra el West Ham, sí, 3-1. Y lo del Newcastle, que jugó también un gran partido de visitante, imponiendo su fútbol y ante un equipo que no hace mucho fue campeón, ¿no es cierto? Ya pasó un tiempo, pero no es el equipo de antes, pero en su casa es un equipo fuerte. Y estamos hablando de esta gran campaña que coincide también con esto que significó la elección del mejor jugador del año para nosotros, ¿verdad? En cuanto a que pueda ganar la encuesta para los lectores y también, por supuesto, para los periodistas. Miguel Almirón. Estoy mirando los jugadores que incorporó para la temporada, Bruno. Estamos hablando de Trippier, Sí. de Gut, de Guimaraes, después Target, pero acá marcamos jugadores que vinieron a reforzar, jugadores que, el caso de Guimaraes, por ejemplo, que está haciendo una campaña en Claro, brasilero. él le hace el pase de Él bola. hace el pase, pero es Con un 3 delanteros juega Newcastle. Sí, con Wood- 3 puntos. Wood es el centro delantero. Almirón por derecha y Wellington, ¿cómo se llama? El brasileño, el que marcó el tercero. Joelinton. Es el que juega por la y zona mira que izquierda. 30 millones pagó por Gut, Bruno, ¿eh? Sí. Estoy mirando, por Trippier 15 millones de euros. Por Bruno Guimaraes. No, porque antes que vengan los árabes... 42.1. Bueno, antes que vengan los Guimaraes, árabes, o sea que- el pase más caro había sido el de Almirón, que fue 25. Sí. Después vienen los árabes y están estos números que está dando Ariel, ¿verdad? Guimaraes es un jugadorazo. Él es el Sí. que le hace la pared. Él le da la devolución. Sí, no, es un gran jugador. Estamos imágenes en vivo, por favor. Lo tenemos al padre y a la madre de Almirón en estos momentos porque van a recibir el premio ABC. ¿Podemos ir a esas imágenes, por favor, muchachos? Están ya para el evento correspondiente, esto que ya es tradicional de el impreso de ABC Color y del digital también ahora, en el Salón Pablo Medina. Si tenemos, por favor, podemos pasar, tenemos notas inclusive con los padres, ya hablaron el padre y la madre en este evento que se está realizando, repito, en estos momentos, porque Miguel Almirón fue elegido como el mejor jugador paraguayo del año por el diario ABC Color, un sondeo, una encuesta habitual, ya tradicional que realiza ABC. Así que vamos con esa nota, por favor, si son tan amables los compañeros. 17 vuelve Miguel Almirón a lograr el doblete, elegido por los lectores del diario ABC Color, ya en esta oportunidad y como lo fue en aquel entonces por los del impreso, los del digital y también por los periodistas de nuestro medio que han elegido al actual delantero del Newcastle de Inglaterra como el mejor paraguayo de esta temporada 2022. Doña Sonia, don Rubén, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí presentes para llevar el nombre de Miguel Almirón y este premio que le queremos hacer entrega porque ha sido para todos nosotros
el mejor de la temporada 2022. La que entrega al jefe de deportes del diario ABC Color unas palabras y también la entrega de los obsequios de parte de nuestro medio. Gracias, Darío. Buen día a todos. Primero agradecer la presencia de la señora Sonia, don Rubén, madre y padre de Miguel. La idea nuestra era tener un contacto directo con él vía Zoom, pero lastimosamente tiene un compromiso con su club. Esa diferencia ahora nos imposibilitó tener esa posibilidad. De igual manera, agradecerle a los padres de Miguel Mirón, una vez más elegidos por los lectores y los periodistas de todas las plataformas de color como el mejor futbolista paraguayo del año. Lógicamente, ayer apenas se reanudó la Premier, se despachó nuevamente con un golazo y eso justifica ampliamente el mejor momento de Miguel Mirón. Como bien lo dijo Darío, ya en el 2017 ya se había hecho con el doblete de ganar la elección de los lectores y los periodistas. Y en el 2018 volvió a compartir el poder con Roque Santa Cruz. Y una vez más agradecerle a los padres de Miguel y también a Fernando Ortiz, gerente de prensa de la selección y del departamento de prensa de la APF por su presencia, por privilegiarnos eso. Entonces voy a convidar primero a Fernando para hacer la entrega del primer trofeo. Vamos a entregarle a la mamá, permiso, de lo que corresponde. Este es el trofeo de la elección del mejor futbolista paraguayo elegido por los lectores de ese color. Señora, le entrega a Fernando. Y ahora yo le voy a invitar al señor Cristian Talavera, que nos privilegia también con su presencia, uno de los que impulsa y sostiene lo que es el tema de venta de auspiciantes. Le va a entregar el señor Cristian Talavera a don Rubén Almirón el trofeo al mejor futbolista paraguayo 2022, elegido por los periodistas de todas las plataformas de medios. Don Cristian, don Rubén, por favor. Primero a ambas personas, el premio mayor, algo que seguramente lo va a ubicar en una parte de la casa para seguir viendo los partidos de Miguel en la feria. También esto le corresponde al ganador de este año y que lo disfruten. Y ahora vamos a proyectar un video que nos envió Miguel Almirón desde Newcastle. Ante la imposibilidad de tener un contacto directo con él, vamos a pedirle a nuestro técnico si puede proyectar por favor el video un ratito. Hola, acá en Newcastle. Espera la gente. Agradecido por el apoyo. Me brindan siempre y nada también. Gente ABC, le mando un abrazo grande y espero que estén bien. Hola, acá en Newcastle quiero agradecer por el premio otorgado. Primero que nada agradecer a la gente de Paraguay que me votó. La verdad que siempre voy a estar agradecido por el apoyo que me brindan siempre. Y nada, también agradecer a la gente de ABC. Les mando un abrazo grande y espero que estén bien. Muchas gracias por su presencia, doña Sonia, don Rubén. Muchas felicidades, tanto para uno de los éxitos. Felices fiestas y que pasen bien. ¿Puedo abrir un poquito más de eso? Hola, acá en Newcastle quiero agradecer por el premio otorgado. Primero que nada agradecer a la gente de Paraguay que me votó. La verdad que siempre voy a estar agradecido por el apoyo
que me brindan siempre. Y nada, también agradecer a la gente de ABC, le mando un abrazo grande y espero que estén bien. Bueno, ahí está, es el evento que se ha realizado hace instantes nada más. Esto continúa, están los padres todavía. La entrega del premio, un premio muy prestigioso en nuestro país, repito, que lleva ya años. Lamentablemente el sonido no era muy bueno, ¿verdad? Pero ya, bueno, eso escapa a nuestra posibilidad. Así que, bueno, pero escuchábamos el material de Almirón enviando desde Inglaterra la presencia de sus padres acá para este premio. Que bueno por Miguel Almirón. Y ayer nuestro tema de debate en peligro de gol, arrancábamos el programa justamente hablando de cómo esto debe transportarse a la selección paraguaya, ¿verdad? Exacto. Si es jugar en función a Almirón, o no tenemos los elementos, o no tiene que entrar en eso de hacer en torno a Miguel Almirón el equipo de la selección paraguaya, Barro Esqueloto. Un tema bastante interesante de debatir, ¿verdad? Sí. Porque él juega por la zona derecha, pero tiene a los jugadores como el brasileño Guimaraes, que lo acompaña muy bien. No sé quién fue el que me dijo, no tenemos esos jugadores con esos pies, ¿verdad? Y que Newcastle juega diferente. Más que nada yo te decía que a la hora de construir su juego, Newcastle se basa mucho en la posesión de la pelota. No digo al estilo Berizzo, pero sí es un equipo que hace transiciones rápidas, construye el juego, lo libera fácilmente al Almirón porque lo tiene a Trippier a sus espaldas, lo tiene a Guimaraes para armar juego. Y en la selección se juega diferente. En la selección ahora es presionar arriba, no tener tanto tiempo la pelota y sí, una vez que recuperamos la pelota en segunda fase, por llamarlo media cancha, pasar al terreno adversario, ahí con velocidad de nuestros hombres, con desequilibrio, ir a buscar los goles. Así jugamos contra Marruecos, intentamos hacerlo de esa manera contra México, contra Corea, Japón. Este equipo te rodea. Claro, por eso. Este equipo te rodea al medio, la izquierda, la derecha, entonces llega con mucha más gente, arrastra marca, tiene más espacio. Paraguay es más de contragolpe, de ir todos juntos, sí. Y hay que resolver ahí en velocidad y muchas veces nos equivocamos por eso, ¿verdad? Pero que está más acompañado Almirón ahora en los últimos partidos que antes, Enciso le da una gran mano. Porque alterna la conducción. Antes era todo para Almirón, Melgarejo rápido, darle rápido, digo, para un eventual pase, porque cuántas veces vimos que Almirón desbordaba y miraba a quién tirar el centro y no llegaba nadie al área por la diferencia de velocidad, pero este equipo encontró un funcionamiento estupendo, juega igual de local como visitante, tiene mucho gol, tiene variantes, y Guimaraes le pone una pelota que acá si Enciso se decide tocar, que es un gran pasador, le puede devolver una pared de esa forma. Hay con qué, pero requiere trabajo. Repito, este equipo está en un momento espectacular. Da gusto ver jugar al Newcastle. Ayer a los 8 minutos ganaba 2-0. El gol de Almirón es el segundo. Y es totalmente diferente a aquel equipo anterior, antes de los árabes, con el técnico anterior, que uno lo veía al Almirón corriendo solo 50 metros, bajando posiciones defensivas, que ahí también lo hace, ¿no? Porque hay que hacer eso en el fútbol actual. Cubrir tu puesto defensivo, pero llegan 6, 7 al área contraria. Estamos con el doctor José Casañas Levy, presidente de la Comisión Disciplinaria del Club Olimpia. Doctor, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, a tus compañeros, los mejores deseos para ustedes para el año que viene y bueno, espero que sigan teniendo el éxito que siempre tienen. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente para vos, tu familia, muchas felicidades, feliz Navidad y que sea un gran 2023. La primera consulta, doctor, que queríamos realizarte, preguntarte particularmente, ¿cómo es el tema? ¿Te derivaron ya algunos temas relacionados a que Olimpia no acepta el pago de comisiones de representantes de jugadores y ahí la larga fila que ayer mencionaba el propio presidente en la asamblea? Mencionaba, por ejemplo, el caso Adebayor, el caso de Alejandro Silva, el caso de Eduard López, representante de Cuero, entre otros, y él decía, esto vamos a derivar ya a la comisión disciplinaria del Olimpia. Y la pregunta un poco, doctor, es, ¿en qué puede derivar esto y cuál es el tratamiento que ustedes tienen que hacer a esto? Porque si el presidente habló de que deriva a la comisión disciplinaria es porque estatutariamente eso es lo que corresponde, entendemos, doctor.
Bueno, la cuestión es bastante delicada, Bruno. Yo voy a explicarte procesalmente, brevemente, porque es muy simple, cómo funciona y algunas cosas voy a tener que omitir porque todavía no sé si voy a ser yo el que va a tomar ese sumario o va a tomar uno de los otros dos miembros de la comisión disciplinaria, ¿verdad? Sí. La cuestión es que habiendo decidido la asamblea, yo estuve en la asamblea ayer, habiendo decidido la asamblea remitir eso a la comisión de disciplina y aclarado que no iba a reconocer esos contratos de comisión, porque son contratos, digámosle llamativos, ¿verdad? Pero bueno, ayer la asamblea apoyó la decisión del presidente y de la comisión directiva de remitir para que se analice esos casos que vos mencionaste en cuanto a la comisión de los representantes, ¿sí? Y eso se tiene que designar, como te dije, un miembro de la comisión disciplinaria, uno de ellos es Raúl Codas, y bueno, ahí se decide, se le notifica a las personas que pueden estar involucradas, ellos hacen un descargo, si lo quieren hacer, y posteriormente se emite un dictamen que se remite nuevamente a la comisión directiva y ellos toman la decisión de si es que hacen caso al dictamen o toman otra decisión, ¿verdad? Ahí, perdón que te interrumpa, doctor. Cuando vos decís tienen que ser llamadas todas las personas involucradas, en este caso estamos hablando de, inclusive que pueden ser llamados los expresidentes o, por ejemplo, en el caso puntual de los firmantes de ese contrato. Claro. Yo por eso dije voy a ser cuidadoso porque formalmente no hemos recibido aún la nota, pero obviamente la vamos a recibir. Y cuando recibamos esa remisión que hace la comisión directiva con los documentos, ahí veremos quiénes son, ¿verdad? Y obviamente que tienen que ser socios, ¿verdad? Porque la comisión disciplinaria tiene competencias sobre socios. Entonces, a los socios que hayan intervenido en esos casos, se les notificará con toda la documentación para que ellos hagan su descargo. Doctor, o sea que, perdón, no sé si ahí bajo qué presidencias son estas. La mayoría son las de Trovato. O sea, Trovato sería llamado por la comisión disciplinaria, doctor. Y si él figura ahí, creo que sí, así va a ser. Y él tiene la opción de hacer su descargo o no, ¿verdad? Doctor Brunote también. Y los que aparezcan ahí, Bruno, en algunos casos creo que sí, en otros casos creo que no. Yo vi en algún momento esos contratos y sí recuerdo que alguno de ellos estaba firmado por Trovato y no recuerdo bien si en algún momento firmó también Bruno. Doctor, en caso de que esto se compruebe, digamos, alguna irregularidad en concepto de comisiones, ¿los responsables tendrán que hacerse cargo del dinero, del pago? Eso es lo que dice, los estatutos dicen que, y también el reglamento disciplinario, que la comisión directiva tomará la decisión de reclamarles cualquier tipo de daños que haya sufrido el club como consecuencia de su actuación. ¿Eso puede ser judicialmente? Puede ser judicialmente y también puede ser estatutariamente. Claro, porque o sea, el estatuto previstas, mismo, doctor, si mal no recuerdo, sí, y fue justamente bajo la era Trovato, es que cada dirigente se hacía responsable patrimonialmente si es que causaba algún daño a la institución, sí. ¿verdad? Sí. Además, no solamente un dirigente, cualquier socio del club que cause un perjuicio al club tiene que hacerse responsable. Y esto también sí. puede conllevar, doctor, a una sanción o expulsión, club, por sí. ejemplo. Dentro del club, sí. Pueden ser expulsados. Esa es la sanción más grave. Doctor, ¿y tendrías el total del monto? 5 millones de dólares. Es un monto muy importante. ¿5 millones de dólares? Porque Sí, no te quiero millones, decir algo, Ariel, que no, pero sé que es mucho. 5 millones es lo que se debe aún globalmente. Claro. Pero claro, el tema eso es otra cosa. el tema de los representantes
Yo estimo que por lo menos un 40% de esa deuda que se tiene es... Eso sí. Ahí alcanzarían unos 2 millones de dólares, o 1,5, pónganle. Está en ese porcentaje, me Está en parece, ese según porcentaje, lo que doctor. recuerdo, ¿verdad? ¿Cómo? Todo está. En el caso de Polenta está... Porque ejemplo, Polenta creo que es el más alto, doctor. No, se hablaba... pero acá estamos... Perdón, Ariel. Sí. Para entendernos más bien. Sí. Estos no son casos de jugadores, estos son comisión, casos de comisión y de Polenta es el más de caro. representantes. Sí, en el caso de Polenta, $600,000. 600. Y hay otro caso, el de... Sí, tenés razón, de Polenta es de 600,000. Más alto. Adebayor más tenía alto. también. El de Adebayor era 250,000. Sí, 850. Bueno, ahí ya están 850. Tenemos dos casos recién. Alejandro Silva y Viudez. Ale Silva también, representante, demandó al Olimpia, por una parte que se le tiene que pagar a él también. Un representante que ya Olimpia anuncia que no va a pagar. Y los otros son los de Tabaré Viudez y el caso de Cuero, el colombiano. Ahí hay también intermediarios que reclaman su dinero. Edward no entra ahí. No, bueno. Correcto. Por eso... Yo lo que recuerdo, y es un tema muy delicado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista patrimonial, entonces no quiero cometer errores de decir cosas que después no. Quiero leer bien, una vez solamente leí una copia, o sea, voy a ver qué es lo que tiene el TUI, qué es lo que envía, pero sí eran montos muy altos y eran contratos de comisión, ¿verdad? O sea, era algo un poquito extraño. Doctor, ¿verdad que estos son casos de justicia ordinaria, no de FIFA? De justicia ordinaria. Resulta que varios de esos casos están siendo demandados por esas personas porque algunos directivos en su momento del club emitieron cheques, ¿verdad? Emitieron cheques para pagar eso, cheques diferidos, etcétera, etcétera. Entonces, a su vencimiento, como un título ejecutivo, ¿verdad? Ellos demandan. Pero la complejidad aparentemente se da porque esos cheques hoy no necesariamente están en manos de esas personas. Entonces, es bastante liado el tema. Bueno, pero fíjate, perdón, Ariel, Federico, sí. Fabio, yo sé que el doctor es muy cuidadoso porque acá pues está la cuestión de la preopinión. Antes de que él reciba, no sabemos si él va a ser el preopinante, por ejemplo, el que tenga que hacer el dictamen para que el resto de esta comisión... ¿Cuántos son los integrantes de la comisión disciplinaria, doctor? Tres. Claro, o sea, sería un tribunal de alzada, entonces, más o menos. Sí, pero uno solo es el que va a tomar el caso. Ahí está. Y de cada caso, digamos, ¿verdad? Uno para cada caso, probablemente. Y eso, una vez que esté concluido el dictamen, se emite y se remite de vuelta a la comisión directiva, que es la que toma la decisión final. Sí. Sí, no, por eso te digo, pero doctor, acá yo te quiero hacer una pregunta también, me parece que es muy importante que prestemos atención, ¿verdad? El caso de Trovato, del señor Trovato, es presidente de la Olimpia, te pregunto por desconocimiento, él ya está con una sanción de la FIFA, ¿verdad? Y él está en estos momentos en situación de apelación, ¿verdad? Así es. Esperando que el TAS resuelva sí o no, ¿verdad? Así mismo creo que sí. Bueno, pero que Olimpia igual, aunque él ya está, él tiene prohibición, entiendo, de ejercer la dirigencia, ¿verdad? Y está expulsado de la FIFA. Ustedes igual, si es que encuentran, si es que, acá voy a ser bien claro, por favor, en caso de que encontrasen, voy a utilizarlo una tipo especie de, ¿cómo se llama?, léxico jurídico, ¿verdad? En caso de que encontrasen alguna irregularidad, ¿verdad?, en Trovato o en algún representante o en alguna persona dirigente del Club Olimpia en su momento, el propio Brunote o algún firmante o responsable en ese momento de un acuerdo que Olimpia no va a pagar con algún representante, estas personas, y en el caso de Trovato, porque es un caso especial, aunque él ya esté suspendido y sancionado por la FIFA, él igual puede ser expulsado como socio del club.
El caso que está en FIFA no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. El caso de FIFA, si ustedes recuerdan... Si no, es totalmente diferente. Que no tiene nada que ver. Es diferente, pero él ya recibió por una sanción, doctor. Él ya no puede ejercer la diligencia. Por eso te pregunto si, pese a esa situación, él puede ser expulsado de los registros del club. Él sigue siendo socio del Olimpia. Por lo tanto, está sometido a los estatutos y a las reglas que establece el club, ¿no? Claro, porque el día de mañana el TAS, por ejemplo, puede ser que falle a su favor, ¿verdad? Acá nosotros, el sistema que tenemos que utilizar es la presunción de la inocencia, ¿verdad? Totalmente. Por eso que entonces, doctor, entonces puede ser sancionado con esa situación. Es la sanción más grave, Entiendo. Está clarísimo. Y, doctor, esta comisión disciplinaria, ¿qué otro caso recibió en todo este tiempo que se formó este tribunal? Porque este tribunal se formó hace muy poco tiempo. Es nuevo, hace poco, sí. Aún no hemos recibido de la comisión directiva, yo no recuerdo cuándo fue la última reunión. Creo que la última fue cuando justamente se decidió conformar la comisión. Por lo tanto, eso tiene que ser remitido, repito, por decisión de la comisión directiva. Cuando ellos encuentran que hay alguna cuestión que amerite sanciones disciplinarias, ¿verdad? Ajá. ¿Y este es el primer caso, o son los primeros casos que están recibiendo? Así mismo es. Ya, perfecto. Doctor, no les queda ninguna duda, muchachos. Y perdón, doctor, ¿y qué pasó con la nota que presentaron socios pidiendo la expulsión justamente de Trovato? Sí, yo tengo conocimiento de eso, pero formalmente la comisión directiva no nos remitió aún, Bruno. No se remitió aún. No. Ya. Perfecto. Doctor, te saluda Fabio. No sé si hablaste del tiempo. ¿Cuándo podrían ser llamados los expresidentes, por ejemplo, para consultarles ciertas situaciones de comisiones irregulares que se dieron a representantes? Apenas nosotros recibamos la comunicación de la comisión directiva, vamos a preparar toda la documentación que recibimos y vamos a notificarle de inmediato. No va a pasar más de una semana para que sean notificados una vez que recibamos. Doctor, el presidente ya habló de un formalismo, de que no se cumplió con el formalismo en cuanto a lo que tiene que ver con esta sesión, digamos, para el concepto de comisión. ¿Qué sería ese formalismo? ¿El monto o hacia dónde se apunta? Sucede que el club se obliga solamente con la firma del presidente y el tesorero. Esa es la única manera de obligar al club. Entonces, por eso es que el presidente dice que el club no va a reconocer eso. ¿Y faltaron firma del presidente y tesorero? Sí, faltaron firma del tesorero aparentemente. Siempre tengo que decir eso porque necesito recibir oficialmente, ¿verdad? Pero esa es la forma con la cual el club se obliga. ¿En todos los casos, aparentemente? En todos los casos. No sé, Ariel, no te quiero decir eso porque tengo que ver cada uno de los casos. Y creo que son 4 como ustedes mencionaron. En los casos administrativos, doctor, cerramos con la ABCTV. En los casos administrativos es el del presidente y el tesorero. Y en los casos... por ejemplo, de cesión de jugadores, contratación, ¿cómo se llama? Para llenar ¿cómo se llama el sistema Comet para enviar? Tiene que ser con la anuencia del presidente y el secretario del club, ¿verdad? Sí, es probable. Pero ese es otro tema. Eso es otra cosa. Patrimonialmente tiene que estar la firma del tesorero. Exacto, tesorero y presidente. Sí, correcto. ¿No dice el estatuto que tiene que estar al tanto la comisión directiva, doctor? No, pero debería estar porque es una cuestión de, más allá de que formalmente el documento sea válido con ambos, ¿verdad? Es obvio que las cuestiones que atañen al club tiene que estar al tanto de la comisión directiva, ¿verdad? Ya. Pero legalmente no hay una obligación. No, digamos que así directamente no. En el caso pero recuerden que el reglamento disciplinario y el estatuto hablan de comportamientos éticos y que pongan en riesgo no solamente el patrimonio sino también la imagen del club. O sea, es una cuestión bastante amplia, digamos.
Sí. Alguien acá, uno de los muchachos nos está pasando que también no nos olvidemos el caso de Derlis González. No sé si figura también, ahí hubo una comisión muy fuerte, inclusive se llegó a hablar en algún momento, a mí no me consta, pero se llegó a hablar de $1 millón de comisión por el traspaso de Derlis González. Pero eso seguramente también vos lo vas a recibir y vas a enterarte mejor, ¿verdad, doctor? Claro, si es que recibo, sí. Yo repito, lo que recuerdo haber visto en algún momento, una copia, vuelvo a decir, como vos señalás, que los porcentajes no son usuales en lo que se conoce como comisión, ¿verdad? O sea, lo que yo vi eran un par de contratos donde figuraba el nombre comisión o la denominación de comisión, ¿verdad? Pero los montos eran muy, muy importantes. Sí, sí. Doctor, muchas gracias por tu paciencia y por las explicaciones del caso. A las órdenes, un abrazo para todos, que pasen una buena jornada. Gracias, igualmente. El doctor José Casañas Levy, conocido abogado penalista, hoy presidente de la Comisión Disciplinaria del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos u pizza, juega con todo. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas navideñas con hasta el 50% de descuento en todos los productos y mucho más. Además, para sobrevivir la ola de calor, lleva tu aire split con los precios más bajos del país. Instalación gratuita. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales. Llama al 519-4000. Escribinos al 0991-670-000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres, pudding, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Bueno, tema de Junior Barreto, de esta novela. Wilson, ¿podemos hablar con Soto para que nos cuente? Se va a presentar a Olimpia. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Bien, todo tranquilo. A mí lo que me gustaría saber, Bruno, ¿qué es lo que se firmó anteriormente? Si es realmente un documento de opción preferencial que se extiende hasta febrero realmente, o si ya es un preacuerdo. Porque más o menos por lo expresado por el presidente Zapay, es un preacuerdo. No es preacuerdo. ¿No? Él dijo, tenemos un acuerdo, dijo. No es lo pre. Ah, bueno, entonces... Porque sabes que eso pues es como el famoso tipo, perdón, discúlpame, salvando la distancia, preinfarto o infarto. No existe. Acá es acuerdo. Según Zapag, vos tenés lo de Zapag, esa parte. Lo de Junior Barreto. Hay que desmenuzar bien. Sí. Hay que escuchar bien, porque Zapag ayer realmente habló yo pensé que no iba a hablar tanto del tema, porque primero dijo, es un tema ya jurídico, que no quiero hablar, pero sin embargo después fue desarrollando el tema. Pero, importante lo que pregunta Ariel, no es un preacuerdo. Esto según Zapag estoy hablando, no, a mí no me consta, no tenemos lastimosamente el documento. Porque un acuerdo, dijo. Un acuerdo, Bruno, suena fuerte. Yo no creo que la gente de General Caballero de Mallorquín, su departamento jurídico, actúe así bien a la ligera cuando tenga por medio algo que lo pueda atar judicialmente o jurídicamente. Es más, dijo él, tenemos un acuerdo, si yo mal no recuerdo, habló con el club y también con el jugador.
Cuando yo le dije que acá el representante dijo que el propio Cardona fue a negociar y dijo, no, a nosotros no nos interesa eso. Pero vamos a ir desmenuzando por parte, mi querido Obi. ¿Tenés lo primero? Lo de Junior Barreto, que parece para arreglar por Olimpia. ¿Usted estuvo al tanto? ¿Hubo alguna negociación concreta del Cerro Porteño? ¿Cómo vio el tema? No, Cerro firmó un acuerdo con él y con el club, mejor dicho, en el primer semestre del 2022, perdón, 2022. Sí. Un compromiso. Y estamos atados... Perdón, pero ahí hacer la primera pausa, Obi, discúlpame por favor. Firmamos ahí, viste que dice un acuerdo. Firmamos un acuerdo, dice. Sí. En enero del 2022. En el primer semestre. ¿Cuándo dijo? No dice mes. Claro, pues yo decía... decimos junio, primer semestre. Junio, no pasó junio, primer semestre del año. Mitad de año. Pero dice él, firmamos con el jugador, con el club, dice. Con el club firmaron el acuerdo, ¿verdad? Claro. El club es General Caballero. Sí. Está bien. O sea, pero yo me manifesté. Entre enero y junio entonces tuvo que haberse firmado, ¿verdad? Durante el torneo de apertura. Durante el semestre. Poné un poco otra vez hoy y después vamos a seguir, dale. Del 2022. Perdón, 2022. Sí. Un compromiso. Y estamos atados con un compromiso. ¿Qué va a pasar? No sé. El compromiso es un compromiso. Hay un acuerdo, pero no, que hay otra oferta, que viene, que va a tener un cambalache, que le va a entrar a un jugador. A nosotros no nos interesa cómo o qué planteó el tradicional rival ahí, ni mucho menos. Nosotros sabemos lo que hemos firmado, que debería respetarse, ¿verdad? Que es algo lógico. Ahí está, esa es la primera parte. Y ahí atender lo que dice Zapá cuando dice a nosotros no nos interesa lo que el tradicional rival ofrece, y habla la palabra cambalache, porque en la jerga cambalache se usa en la venta de autos. Vos, por ejemplo, Fabio, le traes a Ariel tu auto. Ariel se volvió un próspero vendedor de autos. Era una casa de autos, de venta de autos. Le traes tu auto. Sí. Y él te toma como parte de pago ese auto. Ese es el cambalache. ¿Entendés? Ese es el cambalache. Entonces, por eso pues dice el doctor... Y después se soltó más sobre eso. Claro, después se soltó más. Verá, dice él, a nosotros no nos interesa el cambalache. Trueque o intercambio de cosas de poco valor. Claro. ¿Sabes? Viste que dice, a nosotros no nos interesa, claro, pero él sabe todo. Es de menor, por eso pues, vos pues te vas y entregás tu auto de menor valor para retirar un auto más nuevo. ¿Entendés? Pero yo no quiero utilizar esa palabra en el porque sentido... él dice, un jugador no sé qué dice. Él primero habla del... Pone otra vez, retrocede un poquitito hoy, tenernos paciencia hoy. Él dice, yo no sé el cambalache, dice, ¿verdad? No habla directamente del jugador, pero ya tira, pues ya, el que entiende, pues ya... Escucha bien, dice, antes el cambalache dice, apareció un jugador no sé qué, dice. Y después dice el cambalache, sí, dice un jugador no sé qué. Claro, lo de Arce. Claro. Sabe sabe todo. Y después el Teodoro, ¿verdad? Teodoro Sebastián Arce. Forma parte del pago. Y el cambalache, pues esa es la definición. O sea, es el que tiene la jerga. Bueno, pero sigamos, dale. No, Cerro firmó un acuerdo con él y con el club, mejor dicho, en el primer semestre del 2022. Perdón, 2022. Sí. Un compromiso. Y estamos atados con un compromiso. ¿Qué va a pasar? No sé. El compromiso es un compromiso. Hay un acuerdo, pero no, que hay otra oferta, que viene, que va a tener un cambalache, que le va a entrar a un jugador. A nosotros no nos interesa cómo o qué planteó el tradicional rival ahí, ni mucho menos. Nosotros sabemos lo que hemos firmado, que debería respetarse, ¿verdad? Que es algo lógico. Más que alargar esto, va a un plano jurídico que no nos saca el sueño. Cerro va a hacer valer lo que tenga que hacer valer. Termine como termine la cuestión, sea como sea.
en el sentido, pero no, esto no es una amenaza, es sencillamente que Cerro tiene un equipo jurídico interesante, es un club que tiene que hacerse respetar y nada más, ¿verdad? Para eso están los documentos y esa tranquilidad tenemos nosotros. Ahora resulta que ser que es un club inhabilitado para contratar, que aunque esté habilitado, presenta una oferta, todo el mundo ahí, que todo lo otro, ya entra lo mediático, habla el representante, hasta la abuelita del jugador, y resulta ser que se olvidan de un contrato anterior firmado legalmente. No, espera, volvé, tenemos que volver. No, por eso oí. No vayas a acelerarte. Pero vamos a ir tranquilos, esto tenemos que desmenuzar. Habla hasta de la bolita del jugador. Mirá lo que dijo ayer. Ahora me estoy yo percatando. Qué irónico fue Zapaga ayer, porque repitió a casi 2 veces. Queda muy claro que ellos van a hacer valer el contrato. Claro, porque él dice, tenemos un acuerdo, el acuerdo se tiene que respetar, dijo en la primera instancia. Después ya en la segunda declaración dice, el acuerdo, ¿verdad?, que va a ser estudiado por que tenemos un interesante departamento jurídico, dijo. O sea, ayer tiró entre líneas muchas cosas y ha sido tapado. O sea, porque ¿sabe qué es lo que dice con eso? Hablando mal y pronto, ¿sabe qué es lo que dice? Tenemos un equipo jurídico espectacular si es que quieren joder. Si es que quieren, si quieren y respetar el acuerdo que según Zapag existe, ¿verdad? Que no va a quedar así. Que no va a quedar así. No que es el caballero listo. Digo, le pasamos al departamento jurídico y no nos saca el sueño, dice otra vez Arreglón Seguido. O sea que es un tema que tienen que respetar, para nosotros no. O sea, lo de Junior Barreto, no sé cómo lo que dice Zapag. No es la última gaseosa del desierto. Es importante y no lo es al mismo tiempo, ¿me entiendes? Ajá. O sea, pero ellos quieren hacer respetar el acuerdo. Porque a mí me porque si no te interesa, pues vos vas a decir, si no te interesa, luego me interesa, acá decir, que haga Olimpia la contra. Nosotros le liberamos. A nosotros saben que Junior Barreto puede firmar con 3 de febrero, con Olimpia, con Rubio Ñu y con quien quiera. Ese es no interesarte. Pero interesarte es decir, no, vamos a hacer respetar. Pero nos quita el sueño. O sea que... Pero sin embargo, él dice, a nosotros no nos interesa lo que el tradicional rival, porque Olimpia no dice. El tradicional rival si ofrece un jugador o 2 jugadores, la plata que ofrezca. Aquí me quedaron 2 frases y anoté. Estamos atados a un compromiso. Sí. Y después dijo, vamos a hacer respetar ese compromiso. Esas son las 2 cosas que dice Zapag con respecto al tema Barreto. Después cuando ya se dé todo esto y se va a Olimpia, el futuro le va a felicitar o le va a escrachar a Cerro si pierde a este jugador. Así de sencillo es. Porque si va a Olimpia... Pero Barreto, vos ya estás garantizando que se vaya a Olimpia. Yo creo que va a Olimpia. No garantizo, pero yo creo que va a Olimpia. Va a Olimpia. Según su representante, se va a Olimpia. ¿Se va a Olimpia? Sí. Que el jugador ya está muy ansioso. Se va a Olimpia. Pero si la rompe Olimpia, Zapag, que te dormiste, pero si hay un acuerdo, qué flojo fuiste, ¿por pasa? qué no utilizaste tu acuerdo? Te dejaste dormir sin anticipar Olimpia. Pero Ana, por ahí el mundo de lejos no voy a estar haciendo, vos ya te estás yendo ahora, la película se está iniciando y vos ya te vas ya por el final. Y si es al revés, ya sabes. Pero qué suerte, menos mal que Zapag nos hizo un mayor esfuerzo. Con razón, paquete, pero entonces, no puede depender la opinión futura en función al evento que pueda suceder. Olimpia, tú ya se apuró todo mal por y a Cardona, de fulano de paquete, de paquete, no. Nosotros estamos recién entrando en la hipótesis de un conflicto y Ariel ya fue la... No, Ariel ya se adelantó. No, ella, ¿sabes qué? Pero ella llevó esto allá. Pero así va a ser, ¿verdad? Porque es una presión muy fuerte para el jugador, Federico. Es una presión muy fuerte para el jugador, porque sin querer queriendo, sin que lo fuera, está ganando para mucha gente la condición de estrella. Sin que lo fuera, al ser tan mediatizado. Sí, ayer sabes que yo, el punto de debate y se iniciaba, ¿sabes cómo? Yo le dije a los muchachos en peligro de gol cuando arrancamos una vez, le dije,
Pero qué presión está recibiendo este muchacho, presión este tremenda. jugador, Sí, sí, sí. de la noche a la mañana, un muchacho que vos te cruzabas con él en la calle y a lo mejor no le conocía, le decía, no sé, le decís, che, no tenés pie sencillo, le iba a decir, ¿verdad? Sí te iba a decir. O no sé, pero no le conocíamos, ¿verdad? Y ahora la presión que él tiene, con todo respeto lo digo. No, claro, porque... pero Porque la información extraoficial que uno tiene es que el jugador desea presentarse el lunes ya en Olimpia, ¿verdad? bueno, pero por eso te digo, Ariel fue demasiado adelantó la película. No, claro. General Caballero fue acá el que va a resolver. ¿Y por qué General Caballero ya no resuelve? Porque si es cierto lo que dice Zapac, General Caballero no puede decirle, sí, andate nomás campantemente al jugador a presentarte al Olimpia. ¿Dice? Es que ya escuchamos muchas versiones y que nacieron de la misma dirigencia General Caballero. Vos sos testigo, Ariel. Se habló en su momento, no hace mucho tiempo, que el trato de preferencia tenía Cerro hasta febrero. Dicho por los No era protagonistas. que, no, pero hay otra versión Sí, que por el viernes prescribió ya eso. Claro, o sea que se acabó. y por eso es que encontramos contradicciones también porque decían ¿cierto? febrero. Aunque te pueden decir los dirigentes de General Caballero, sí, es cierto lo de febrero, pero nosotros ya en diciembre le mostramos una propuesta mejor a la de Cerro. Y esa es la que no nos Pero, responde más. ¿Cuál lo que es la Esa- mejor propuesta? Y vamos a entrar en eso otra vez. No, pero explícamela. Y los protagonistas de Soto ya dijo Soto. ¿Soto qué dijo acá? Soto dijo, si vos tenés Lejos archivo de hoy. Olimpia, dijo. Yo creo que poner, ¿sabes? Pues Soto también trató mal a Cerro, ¿eh? Por eso. Claro. Soto dijo, no sé que esa gente de Cerro se piensa... ¿Qué se cree? No, no creo que digan nomás, ¿verdad? No. Y Olimpia, Olimpia no está para partido. perder mucho tiempo. Yo la pasada estaba averiguando y le dije a una persona, ¿hasta cuándo crees? Hasta el 15 de enero me dijo. Sí. ¿Y después qué puede pasar? Y ya puede caer un nuevo- lo de Polenta posiblemente cae, Sí. me dijo. ¿eh? Sí, cae lo Y de ahí me Polenta. agregó, me dijo, ¿vos crees que Cardona ahí se fue al Mundial para ver la Copa del Mundo nomás? Me dijo, para resolver todo este tema con Alejandro. Ah. Y que el presidente hizo con el presidente de la Conmebol un buen trabajo para llegar a lo que se llegó. la gestión Sí, existió, eso sí. es que por eso, lo de Cardona en ese sentido es totalmente, hay que reconocer, es reconocible lo que hizo. Pero acá, volvamos a traer al tema de Junior Barreto. ¿Cuál es lo que es la mejor oferta? Porque acá Soto dijo, se presentó el mismo monto, $750,000 era el trato preferencial de compra de Cerro Porteño, ¿verdad? Que Olimpia presentó el mismo monto, pero con un plazo mejor de pago y un jugador a cambio en la operación. Y un 10% más de compra. Y un 10% más de compra. Del pase. Ahora, yo hago la siguiente pregunta. Y vuelvo a insistir acá. Si yo tuviese el contrato, daría mi humilde opinión de decir, señores, acá tiene razón Cerro o tiene razón Olimpia. Pero como no tengo el contrato, ¿quién está? ¿Está? Oscar Gavilán, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, vicepresidente? Bruno, encantado. Muy buenas tardes para vos y para todo tu equipo de trabajo ahí. Bueno, gracias por atendernos. Acá me están diciendo que estamos debatiendo el caso de Junior Barreto y vamos a lanzar la primicia ahora, porque parece que esta novela va a tener ya un capítulo final si es que nos confirmás esta noticia, don Oscar. Es cierto, repito, esto es adelanto, un anticipo, una primicia que estamos ahora brindando, que vamos a brindar a la audiencia de ABC Cardinal. Es cierto que Junior Barreto ya firmó por Olimpia. Acaba de firmar Bruno por 4 años con Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Esto fue hace minutos, don Oscar. Minutos, ahora sigue la firma aquí fresquito. Ah, mira, don Oscar, entonces es el primer medio en el que está adelantando lo de Junior Barreto, que ya firmó por Olimpia 4 años. Así es, Arturo. Perdón, así es, Bruno. Sería la primicia. Correcto. Don Oscar, ¿y qué pasa con el acuerdo de Cerro que dijo Zapaga ayer?
Es un preacuerdo donde están claras las reglas, Bruno. Yo creo que no se contrapone en ninguno de los puntos y el jugador es libre, recibió una mejor oferta y bueno, yo creo que el jugador también se tiene que jugar aquí su futuro y también los intereses del Club General Caballero, ¿verdad? Ah, correcto. O sea que ustedes están seguros de que no van a recibir ninguna sanción o van a tener problemas en el futuro jurídicamente hablando con Cerro Porteño. Nosotros también tenemos nuestro departamento jurídico que nos asesora en todo, Bruno. Y el presidente, entiendo que el presidente, el doctor Aldama, está de vacaciones. Él dio la última anuencia para que se haga esta operación, don Oscar. De hecho que sí, acá nada se hace fuera del consentimiento del presidente y de la comisión directiva, ¿verdad? Siempre en base a las comunicaciones y bueno, y eso es lo que se dio. Hay, digamos, días que hemos dado al club con el cual nosotros tuvimos un compromiso así de preacuerdo entre clubes, pero no, yo creo que no aprovecharon, no sé, no quisieron, no sé esa parte, no quiero entrar en detalle, pero lo hecho y concreto es que Junior Barreto ya firmó contrato con el Club Olímpico. Ah, ya, claro, este es el anticipo que nos está brindando. Bueno, doctor, y el preacuerdo con Cerro Porteño que vos mencionás, ¿ya venció o todavía estaba vigente? Sí, pero están dentro de las cláusulas también algunas formas, conceptos, Bruno, que seguramente con el transcurrir de los tiempos ustedes van a tener a mano también, ¿verdad? Claro. ¿Podemos hablar con Junior brevemente, don Oscar? ¿Se puede? ¿Puedes hacernos ese favor si sos tan amable? Porque me imagino que este muchacho habrá salido una presión también muy grande. Está en línea, él de repente si ustedes le llaman en 5 minutos o en 10. Sí, cómo no. ¿Y con quiénes más están ahí, don Oscar? ¿Está el representante también? Así es. Ah, ya. Bueno, Federico, Fabio, Ariel, anticipo. Claro, algo terminante, ya hará 4 años de contrato. Oscar, él se va a presentar el lunes entonces en la pretemporada Olimpia, ¿verdad? Y eso ya creo que quedaría a cargo de Olimpia, ya hará a con el jugador. Teníamos la información que él quería... A partir de hoy Junior es de Olimpia. Claro, y Junior tuvo mucho que ver en esta decisión. Estuvieron hablando, él dijo ya quiero firmar, ¿se dio así el tema? Sí, siempre el jugador también tiene voz en esto porque yo creo que él es el actor principal y bueno, él justamente estaba comentando digamos, el mucho manoseo de su nombre y él quería ya poner fin a esto y ya no quería que se dilate mucho, ¿verdad? Entonces era algo que se iba a realizar rápido, que al final llevó un poco más de lo previsto, pero esto es así, pero el jugador optó por esto y bueno, se tiene que respetar también esa parte. Oscar, usted dijo que el acuerdo con Cerro Porteño tenía una fecha de vencimiento, ¿verdad? Así es. Todavía no venció, pero sí había alguna cláusula. Así es. ¿Cuándo vencía el acuerdo? ¿Cuándo vence? Eso yo creo que ustedes van a tener en días nada más eso a mano también. ¿No? Bueno, entonces le pregunto, si nos quiere decir la fecha porque no venció todavía, pero es muy importante la información igual que nos da. ¿Cuál era la cláusula? Por eso digo, no quiero entrar mucho en detalle. Esto yo creo que de repente está el representante acá y también el jugador que de repente va a dar su versión, ¿verdad? Pero yo ya le di la información y bueno, vamos a seguir al frente. Don Oscar, te agradecemos muchísimo. ¿Podemos hablar con Freddy en todo caso un segundito, por favor, si sos tan amable? Puede llamarle, por favor, sí, en su... Ah, ya, perfecto. Fabio, vos tenés una pregunta más. Oscar, ¿se mantiene entonces el acuerdo 60% compra Olimpia? Teodoro Arce, ¿se queda con ustedes? Y eso yo creo que vamos a hacer, yo creo que hoy a la tarde o mañana de repente se estarían dando
todos los detalles, ¿está bien? Oscar, ¿y actuaron con la convicción preparado en caso de que Cerro Porteño entable una demanda contra General? Yo lo digo. Todos los detalles ustedes lo van a ir teniendo, yo creo que con el transcurrir de los días, ¿verdad? ¿Vale? Y este tenemos nuestra seguridad también y bueno, por hacerlo más. Don Oscar, y perdón por lo último que te vamos a preguntar, agradeciéndote muchísimo la paciencia que nos adelantaste esta información, esta primicia, este anticipo. La firma se llevó a cabo en la oficina. ¿Ustedes están en el club mismo o están con el presidente Cardona, con gente del Olimpia están? Así es, estamos en un lugar. Ajá. Sí, pero con gente del Olimpia. Sí, sí, Bruno. Perfecto. Gracias, don Oscar, por atendernos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Oscar Gavilán, vicepresidente general Caballero. Señores, acaba de anticipar cuando estábamos debatiendo sobre el caso Junior Barreto, el anticipo, el adelanto, la exclusiva. Oscar Gavilán, vicepresidente de General Caballero, de Juan León Mallorquín, porque el presidente está en estos momentos de vacaciones, en ausencia, acaba de firmar Junior Barreto 4 años de contrato. 4 años de contrato con el Olimpia. Esto es lo que nos decía el propio Oscar Gavilán, vicepresidente de General Caballero. Exclusiva. Junior Barreto ya firmó por Olimpia. Acaba de firmar Bruno por 4 años con Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Esto fue hace minutos, don Oscar. Minutos, ahora sigue la firma aquí fresquito. Entonces es el primer medio en el que está adelantando lo de Junior Barreto, que ya firmó por Olimpia 4 años. Así es, Bruno. Correcto. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Freddy Soto, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, felicidades. Felicidades, Freddy, felicidades. ¿Por qué? Y porque, bueno, tu representado, me dijeron que estás trabajando muy fuerte, estás representando jugadores importantes. Nos decía don Oscar Gavilán, vicepresidente general Caballero, que acaban de firmar ya el acuerdo Junior Barreto 4 años con el Olimpia. Sí, por fin se dio esto, ¿verdad? No, falta, o sea, ya está todo el acuerdo, ¿verdad? El presidente Gavilán también está viniendo acá a Asunción y ya, hoy el jugador decidió ir a Olimpia y de ahí Pucuma, entonces con relación a la gente de General Caballero, ellos también son conscientes y bueno, si la gente de Cerro quiere seguir embarrando, bueno, ya es de club a club, pero hoy te puedo decir que Junior Barreto 95.5, como se dice, es jugador Olimpia. ¿Cuándo te dijo él que él quería irse a Olimpia, Freddy? ¿Cuándo decidió, digamos? Hace 12 días, ya con todo el mundo, dice que es un jugador del interior, vamos a decir, un jugador campesino, ¿verdad? El jugador del interior habla poco y entonces me dice, bueno, me digo, pues ¿cómo va a Freddy? Hasta jugó Olimpia. ¿Viste? Ya jugó Olimpia porque año te malo mitad, entonces ya más o menos nosotros también ya mi persona hay que saber también que el jugador es una persona, no es una mercadería que tiene que estar en boca de todos, ¿verdad? Entonces él también tiene sentimiento de una persona, entonces me autorizó a seguir las negociaciones con la gente de Olimpia, ¿verdad? Y Freddy, además el presidente del club general y ellos también se siguieron, entonces él es jugador de Olimpia ahora. Freddy, además a medida que pasaron los días y al ser muy mediatizado el caso es como una carga extra de presión también para el futbolista, ¿no? Sí, así mismo, como te digo, el futbolista puro presión, o sea, él lo único que quiere es jugar. Y se dijo demasiado muchas cosas, que él era un pita fuerte, que nunca lo quiso jugar, pero no es así. Él es un jugador profesional que ahí donde a él mejor le convenga, ¿verdad? Y él seguramente me comentó que el profesor Julio Cáceres también habló con él,
Hicieron un buen trabajo la gente de Olimpia realmente, y convencieron al jugador y yo qué puedo hacer, yo me puedo pelear con todo el mundo, pero al final el jugador decidió dónde irse. Zapag, el presidente de Cerro, ayer nos dijo, se entró en el show, algo así, en el tema mediático. ¿Y cómo fue que dijo? La abuelita. Poné un poco al aire, Obi, para que escuche Freddy, por favor. Lo de Junior Barreto, que parece para ganar por Olimpia, ¿usted estuvo al tanto? ¿Hubo alguna negociación concreta de Cerro Porteño? ¿Cómo vio el tema? No, Cerro firmó un acuerdo con él y con el club, mejor dicho, en el primer semestre del 2022, perdón, 2022. Sí. Un compromiso. Y estamos atados con un compromiso. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué va a pasar? No sé. El compromiso es un compromiso. Hay un acuerdo, pero no, que hay otra oferta, que viene, que va a tener un cambalache, que le va a entrar un jugador. A nosotros no nos interesa cómo o qué planteó el tradicional rival ahí, ni mucho menos. Nosotros sabemos lo que hemos firmado, que debería respetarse, ¿verdad? Que es algo lógico. Más que alargar esto, va a un plano jurídico que no nos saca el sueño. Cerro va a hacer valer lo que tiene que hacer valer. Termine como termine la cuestión, sea como sea. En el sentido, pero no, esto no es una amenaza, es sencillamente que Cerro tiene un equipo jurídico muy interesante, es un club que tiene que hacerse respetar y nada más, ¿verdad? Para eso están los documentos y esa tranquilidad tenemos nosotros. Ahora resulta que es un club inhabilitado para contratar, que aunque esté habilitado, presenta una oferta, todo el mundo ahí, que esto lo otro, ya entra lo mediático, habla el representante, hasta la abuelita del jugador, y resulta ser que se olvidan de un contrato anterior firmado legalmente. ¿Escuchaste, Freddy? Sí, escuché, está bien. La abuelita del jugador, y después quiere que el jugador vaya a su club. Imagínate. Esos jugadores escuchan. El jugador no es importante, al final el jugador es importante para mirar una pelea para supuestamente los jurídicos, está bien. Nosotros estamos conscientes, el club General Caballero también tiene su equipo jurídico seguramente, ¿verdad? Y nosotros yo como representante del jugador también tengo mi abogado, ¿verdad? Acá el tema es que el jugador decidió jugar en Olimpia y como dice el presidente, vamos a ver qué viene después, ¿verdad? Pues el jugador se presenta el 2 de enero en Olimpia. Chiquiar se llegó a hacer ¿Te llegó a hacer una llamada para un último intento, Freddy? Yo hablé con el profesor Chiqui, sí, había hablado, pero ya hace como 15 días por ahí. Justamente hablé con el profesor Chiqui y yo le escribí. Le dije que porque ya que la gente de Cerro no aparecía, yo le escribí al profe y el profe me dijo que ahí es una casualidad que al otro día la gente de Cerro se comunicó conmigo, ¿verdad? O sea, no conmigo, con el presidente del club, ¿verdad? Y ahí fue la primera reunión que hicimos y esa fue la última vez que se habló con la gente de Cerro así oficialmente, ¿verdad? Donde ellos dijeron que querían el jugador, pero la forma de pago era algo imposible de aceptar, ¿verdad? Y fue la última vez. Después apareció, en ese interín apareció lo Olimpia, ¿verdad? O sea, ya, después ya está todo lo que ya hablamos y ya sabemos, ¿verdad? Freddy, entonces Guarani Esteve te dijo, ¿se aguasó Olimpia? Se la aguasó Olimpia, con la gente de testimonio ese de Gea. Por eso Julio se convence a Jata Olimpia, así mismo. ¿Qué yo puedo hacer, Bruno? Freddy, no, nada, vos tenés que hacer lo que si el jugador te dijo eso, yo creo que está muy claro y lo que haces es tu trabajo. Ahora, te pregunto una cosa, a largo plazo Pico lo que Cerro quería pagar, no sé, 10 cuotas más de Pico, ¿cómo era el tema, Freddy? Y a largo plazo, algo que, tipo, pagarte ahora algo, después, una vez que el jugador vaya transferido, pagarte todo. O sea, el Club General Caballero es un club humilde, Bruno. O sea, el Club General Caballero no puede estar regalando su joyita, como dice el presidente, ¿verdad? Porque este jugador, el presidente lo tiene como hace 4 o 5 años y trabajó por él, invirtió por él. Y salió bien hasta el momento, ¿verdad? Ojalá ahora que encuentre este gran paso en Olimpia siga conteniendo ese nivel y que muy pronto sea ya un jugador consagrado totalmente aquí en Paraguay y afuera, ¿verdad?
Claro. Freddy, Entonces, tuvo señor. mucho peso el hecho de que Olimpia haya ido junto al jugador luego y decirle, mira, 4 años de contrato te vamos a dar. O sea, porque eso pues le da, ¿cómo te iba a decir? Seguridad al futbolista, ¿verdad? Yo no sé si Cerro hizo eso, Freddy. No, nosotros como jugador, yo como representante de jugador, nunca recibimos ni siquiera un precontrato de Cerro Porteño con el jugador. Es más, el jugador no firmó el acuerdo. Eso fue un acuerdo entre club a club. Y sobre todo que le llama a Julio Cáceres después para cerrar Sí, todo hay esto. muchas cosas que... Pero Chiqui habló también con el jugador, hay que reconocer en su momento, ¿verdad? No, Chiqui habló también, no, Chiqui también. Yo con Chiqui, muy amigo mío, ¿verdad? El tema es que se enojan todos nomás la gente conmigo. O sea, yo no tengo nada que ver, ¿verdad? O sea, yo hago lo que el jugador dice nomás y al final yo tengo que pelear a muerte por mi jugador, ¿verdad? Se está llevando nomás a otros ambientes, ¿verdad? Inclusive hasta recibí amenazas por Instagram. Me río de ellos, ¿verdad? Ay, hijo de Pedro. Hay Te cosas que se amenazaron están y todo, ya llevando lo... muy afuera de lo que es fútbol, ¿verdad? Ah, en tus redes sociales te amenazaron, Freddy. Sí. A mi hasta dónde No, pues, es una anécdota de forma de contar nomás. A mí me Sí, me no. interesa, ¿verdad? La Ollapota no te avisa, y Ollapón te maneja, digo digamos, y por eso nosotros ya no vamos a ir más a la cancha. Se debe jacuar la cene todo el día. Bueno, te dejamos libertad porque... Bueno, ahora vas a tener plata, no te preocupes. Pero te dejamos libertad porque te están llamando los colegas también, así que muchísimas gracias, Freddy, por atendernos y felicidades de nuevo, muy amable. Gracias, Bruno, una verdad que si nos hablamos más, que pasen un feliz año nuevo y que el año que viene sea para todos un buen año. Igual, gracias, Freddy, muy amable. Freddy Soto, representante de Junior Barreto, confirmando lo adelantado por ABC Cardinal. Oscar Gavilán, vicepresidente de General Caballero, cuando nos decía, la firma está fresca todavía. Acá acabamos de firmar, estamos con la gente del Olimpia ya. Federico Arias también accedió a la foto donde Cardona mismo está encabezando la firma. Ya esto está en redes. Y Freddy Soto corrobora la firma del contrato de representante del jugador, y es más, lanza ante la consulta Ariel, lanza la frase: profe, Serenó y la profe hacia jugase Olimpia. ¿Ve? La frase de quién fue, de Junior Barreto, se jugase Olimpia. ¿Ve? Esa fue la frase que nos contó Freddy Soto, el representante del jugador. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La abuelita del jugador y después quiere que el jugador vaya a su club. Imagínate. Esos jugadores escuchan. El jugador no es importante. Al final el jugador es importante para que van a pelear para supuestamente los jurídicos. Está bien. Nosotros estamos conscientes. El club General Caballero también tiene su equipo jurídico seguramente, ¿verdad? Y nosotros yo como representante del jugador también tengo mi abogado, ¿verdad? Acá el tema es que el jugador sigue jugando limpio. Como dice el presidente, vamos a ver qué viene después, ¿verdad? Pues el jugador se presenta el 2 de enero a Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Arcor Empeños. Un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo, que será el viernes 30 de diciembre. Para más info, visita nuestra página web www.arcor.com.py. En Electrovan encontrá los regalos perfectos para estas fiestas y obsequia la mejor calidad con el mejor precio. Tenemos los mejores precios. Congelador Electrolux 324 litros, una puerta, en cuotas de solo 339,000. También podrás adquirirlas al contado, financiando en 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de los bancos aliados. Acércate a una de nuestras sucursales o visita la web electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida.
Bueno, Olimpia ya está oficial en su cuenta de Twitter, Fabio. Sí, bienvenido. Estamos felices de anunciar la llegada de Orlando Junior Barreto para la temporada 2023. Firmó contrato por 4 años con el Rey de Copas. Olimpia nunca para, dice en este caso que anuncia Olimpia la llegada entonces de Junior Barreto y la foto del jugador con una camiseta de Olimpia. Todo rápido. Y también Miguel Cardona en su Twitter anuncia con la foto que nos adelantaba Federico Arias, anuncia también la llegada. Y ahí está en la foto posando con Junior Barreto firmando el contrato con el Olimpia. De esta manera entonces se oficializa lo que ya adelantábamos con el vicepresidente Óscar Gavilán y el anuncio de Junior Barreto como refuerzo de Olimpia por 4 años. Se a jugarse Olimpia. ¿Qué pasa, Ariel? ¿Vos estás medio dolido? ¿Cómo te sentís? No, lo que pasa es que es un tuit diferente, en guaraní suena distinto. Pero contundente. ¿Por qué tengo que estar dolido? No digo, no sé, pregunto. No, por favor. ¿Todo bien, todo tranquilo entonces? Sí. Está llegando la fiesta de fin de año. No, pero viste que el jugador dijo a jugarse Olimpia, bebé. Y está muy bien. Cada uno tiene la libertad de emprender la acción que le convenga. Pues el tiempo le dirá si fue una acertada o no. Como cualquiera. Pero ahora mismo se puede ganar un lugar este jugador. Orlando... ¿Sabe que tiene una ventaja? Es zaguero central y también puede jugar de volante. Sí. Contra Olimpia mismo fue que lo vimos, Federico, de volante, ¿verdad? Claro, sí. En para uno. En para uno, exactamente. Lo único que tiene un físico muy exuberante también. Lo único que está por verse es qué tal le pesa la camiseta. Por las condiciones no hay ningún tipo de duda. Si no le pesa la camiseta, jugar a estadio lleno, jugar Copa Libertadores, todo lo que implica vestir la camiseta Olimpia, estamos hablando de un jugador que... Vamos a ir al audio WhatsApp. ¿Qué dice la gente ahora? ¿Podemos hacer un ping-pong con Edgar hoy? Lo de Junior Barreto. Rubén Ríos firmó por Guaraní finalmente. No se queda en Nacional. 2 años con opción a compra. Pero la opción de compra es del jugador o es a favor de Nacional. No, Nacional no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. Okay. No, por eso pregunto. 0972-730-730. Envíen su audio WhatsApp. Muchachos, tranquilo, por favor. No sean groseros, por favor, en la medida que se pueda. Y podemos probar el primer audio hoy. ¿Sale bien? Bueno. ¿Le primeraron a Cerro, Federico? Sí, claro. ¿Le ganaron de mano? En el caso Barreto estoy hablando. Cerro anuncia acciones, ¿verdad? Pero que le primeraron. De hecho, al firmar contrato por 4 años, presentarse con el presidente del otro club. Cuando yo el otro club hablo de los 2 tradicionales rivales, como dice, se apague. Me parece que sí. Firmó contrato. Ahora, ¿qué pueda pasar jurídicamente con alguna acción que haga Cerro? Ya es otra cosa, pero que firmó contrato con Olimpia por 4 años y fue presentado oficialmente, firmó. Cuando ayer se apaga hablaba de otra cosa, ¿verdad? Agüero no es el representante legal, uno de los abogados. De ser el vicepresidente hay que confirmar si ya con esto que se hizo oficial, si Cerro va a demandarle a General Caballero. Y creo que va por ahí eso que decía, esto no va a terminar así, decía Juan José Zapata, presidente de Cerro. Sí. Y eso significa que de alguna u otra manera, o va a pedir una indemnización por lo que pasó, por eso es que van a ir al siguiente estado de esto que ha ocurrido, en donde a mí me parece que termina ganando la buena coordinación y el trabajo en equipo que tiene Olimpia. ¿Olimpia le primereó? Sí, Olimpia. ¿La anticipó? Cuerpo técnico y dirigencia trabajan en una sola dirección, y eso ayudó a que Olimpia pueda conseguir esto rápidamente ante un Cerro enredado, sin saber qué hacer, con una exclusividad que imagínense ustedes, exclusividad sobre el jugador desde primer semestre del año, y no lo aseguraron. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Pero qué dijo Soto? Que había ofrecido pagar una vez que lo transfiera.
Sí, Claro, todo sí. el pase. Sí. Y esa es la parte que no teníamos, pero bueno. Olimpia. Cerro. No, Cerro. Soto, eso es lo que ahora nos enteramos. Claro. Que Por eso no ¿sabe le qué gustó dijo la falta Soto? de- Cerro ofreció pagar una parte y pagar después que se le transfiera recién. No dijo. Así con ese tono lo digo. Con este fastidio dijo, largas cuotas y encima iban a pagar todos si vendían al jugador. Así dijo. Sí. Ahí Así recién mismo iban a digo. pagar todo, dijo. Así, obvio está preparando un resumen que después vamos a tener. ¿Le ganaron de mano, se durmió Cerro, se confió o qué? Se dejó estar. Creo que demasiado Cerro creyó en el documento de opción preferencial y se durmió, porque si no se durmió... A ver, Cerro demostró que cuando quiso actuar rápido. Con Fairfax, ¿cuánto tiempo arregló? Rapidísimo. Y este caso estamos hablando de un periodo de 6 meses que Cerro tenía tiempo para asegurar, para aborchar a los jugadores. Y no aseguró, se durmió. A largo plazo, Pico, lo que Cerro quería pagar. No sé, 10 cuotas más, Pico. ¿Cómo era el tema, Freddy? Y a largo plazo, algo que, tipo, pegarte ahora algo, después, una vez que el jugador vaya transferido, pagarte todo. Bueno, vamos a pimponear con los WhatsApp. 0972-730-730. Bruno, para ganar, Bruno, es ping-pong, Bruno, ya dejando, va a llorar ni Zapaya, otra vez va a empezar todo ese lloriqueo, compra de pañuelo. Bruno, ¿qué mercenario es tu Zapaya? Ellos quieren que el jugador se vaya a jugar gratis, le va a dar cuotita y cuando el jugador tenga un precio importante y sea transferido, le va a pagar General Caballero. Buenísima, Bruno, buenísima adquisición del Olimpia. Y lastimosamente para nuestros amigos cerristas, mientras esté Juan José Zapal, no se van a ir a ningún lado. Bruno, cuando ahí en tu Twitter vos anunciaste que Junior Barreto tenía un preacuerdo con Cerro Porteño, vos anunciaste eso, si yo no estoy mal, vos anunciaste cuando uno de los 3 equipos jugó en Ciudad del Este. ¿Era General o Cerro o era Olimpia? Uno de los 3 vino a jugar en Ciudad del Este y ahí vos anunciaste eso. En tu Twitter está en eso, aproximadamente hace 6 meses. Gracias, muy amable. Y que se vaya Junior Barreto a Olimpia. Total, se vino otra demanda por falta de pago de parte del jugador de aquí a un año. Anota ese, por escribanía. En pleno diciembre, Petrosur baja los precios. La mejor calidad de combustibles certificada internacionalmente es de Petrosur. Y desde hoy mismo baja los precios en todas sus naftas. La 89, la 92 y la 96. Aprovecha y pasa hoy mismo por la Petrosur que te quede más cerca. Petrosur, un emblema 100% paraguayo que te brinda la mejor calidad al menor precio del mercado. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Acá el tema de jugadores sigue jugando Olimpia. Como dice el presidente, vamos a ver qué viene después, ¿verdad? Pues el jugador se presenta el 2 de enero en Olimpia. Guaraní, te dijo, se agua Olimpia. El Sheite dice la jugada, a jugar Olimpia, con la gente de testimonio ese de Gea, por eso Julio se no ya se convence a Jata Olimpia, así mismo. ¿Qué yo puedo hacer, Bruno?
Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated, con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. A largo plazo, Pico, lo que se lo quería pagar. No sé, 10 cuotas más, Pico. ¿Cómo era el tema, Freddy? Y a largo plazo, algo que, tipo, pagarte ahora algo, después, una vez que el jugador vaya transferido, pagarte todo. O sea, el Club General Caballero es un club humilde, Bruno. O sea, nosotros no podemos, el Club General Caballero no puede estar regalando su joyita, como dice el presidente, ¿verdad? Todo este mes de diciembre, Kenton te trae grandes ofertas. Además, con la compra de tu moto, te llevas el tanque lleno de regalo. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10 y arranca el 2023 con la nueva Kenton. Chacomer, respaldo total. Junior Barreto ya firmó por Olimpia. Acaba de firmar Bruno por 4 años con Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Esto fue hace minutos, don Oscar. Minutos, ahora sigue la firma aquí fresquito. Entonces, el primer medio en el que está adelantando lo de Junior Barreto, que ya firmó por Olimpia 4 años. Así es, Bruno. Correcto. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bruno, qué maricón que este turco será. Gran 7 Zapac. Zapac es el típico capé así, cuña y que llora todo al pedo cuando uno es más vivo. Como decía un periodista, el finado que falleció. Bruno, ¿te acuerdas cuando iba a venir Saúl Salcedo, el central que tantos $1000 hacen van y tal? O LTI. Ahora cago te como en peso tiene 1 kilo sobuco le punte con gana. Ahora cae y ahora qué pasó Salcedo, me bañé lesionada, chao. Y ese con el tiempo, me contra la demanda. Apango General Caballero es la gran cosa también. Tipo va a asegurar el futuro, pues o ganar. No ganar la Olimpia, o ganar tipo el jugador o asegurar el futuro. Bruno, ¿cómo Olimpia se le va a adelantar a Cerro siendo que Cerro tenía un precontrato hace 6 meses ya le vio al jugador? Olimpia había Río Revuelto y se metió. El pelado le parece a Kiko, que vio que el Cerro le quería y él la quería. Tipo Kiko nomás se portó el pelado y vino a meter más plata. No puede salir nunca $1,5 millones, $750,000 por el 50% del pase también, ¿no? Se puede conseguir algo mejor por eso. Oscar Cure y Ruiz, nuevo refuerzo de Tacuarel. Quedó libre en Brasil. Atención, Twitty. Bruno, buenas tardes. Esa Zapata tiene que aprender a ser más humilde, no ser irónico. Me acuerdo cuando Chiqui Arce se fue a Olimpia y dijo, mientras yo sea presidente nunca más va a venir acá. Y pisa todo lo que dice. Y está bien, el jugador tiene que aprovechar. Adelante. Fuerza, Bruno. Un abrazo. A ese tipo que dijo te acogen la calle va a ver todas las aceite y la ya antes de Olimpia y bom pulpito con ni clorina vendo hoy o que se lleve de Eli González a ni en becerrita la Bruno querido, Matecope será Arielito, ¿cómo era? De la cuna hasta el cajón, mi segunda piel. Ese veo un club en quiebra, te va a hacer esa qué chicos son.
Bruno, eres mina, miserita, que ni ven las haceres. Acá vengo el presidente, que ando vale, hay que ver con el Olimpia. No tengo nada que ver. ¿Qué recurso hizo APAC para demandarle a un club del interior? Qué bárbaro. Qué bárbaro, lloró un carajo. Bruno, Espera, colarse a nuestro WhatsApp. Qué escándalo está generando. Este Junior Barreto ya ahora saltó a la fama definitivamente. Hola Bruno, te veo. Mi suegrita hacen valle de Maigüina. Ya todo esto la jugado se sabe. Bruno, demasiada propaganda nomás ustedes le dan, pero absolutamente nadie no le reconoce al central, esa, ni los periodistas, ninguno de ustedes le conocían. ¿Qué pasa, Ariel? No, estamos hablando con Federico de los precedentes de futbolistas que estuvieron en el centro de la disputa de Cerro Porteño y Olimpia, y nos recordamos el caso de Orlando Maturana, que fue allá por el 2000. El Pony Maturana, que finalmente se lo llevó Olimpia. Después lo de Oscar Ruiz, año 2016. Olimpia ya estaba casi cerrando todo con Ruiz y termina llevándolo Cerro Porteño. No, pero te está olvidando un emblemático, el Mago Alvarenga. Pero él el Mago Cerro nunca... directo. No, él estaba en Cerro. Sí. Tenía que renovar, iba a continuar supuestamente en Cerro de Ovaldo en pleno Navidad o Año Nuevo. Fue en su diario La Nación sacó que firmó una exclusiva con Olimpia. Pero él no se fue directo de Cerro Olimpia. No, y eso es lo que te... ¿De Cerro Olimpia no? Es decir... No, él estaba en Cerro. No, pero ese fue un golpe también, un adelanto que se hizo. Cerro no fue a Libertad. Para mí que él, en los dos casos, cuando salió de Cerro, vino el exterior a jugar primero por Olimpia y después Libertad. Pero del exterior. No hubo un... No, pero había una puja entre Cerro y Olimpia por Alvarenga. Eso sí que me acuerdo bien. Cerro lo quería de vuelta. Enciso también. En el 2001. Enciso que Puente... Parece que ya está todo cerrado y después le despachó Puente y terminó cerrando con Osvaldo Domínguez. Julio Enciso. Bruno, ese tema de la primicia ni es para hace 20 años atrás por ahí. Ahora que se te da la primicia, ya los 2 segundos ya está en todas las redes sociales. Te quedaste en el tiempo, Bruno, no importa quién le da la primicia. Una información global ya es eso. Y claro que sí, claro que sí. Pero acá pues primero se anuncia. ¿Qué quiere que yo haga? Y después se levantan las redes, lógicamente. Ahí ya corre como reguero de pólvora, claro. No, totalmente de acuerdo. ¿Cómo me vas a decir lo de las redes? Yo estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter, falta nomás ya que vuelva Orkut y que abra TikTok. Pero ese TikTok no voy a abrir un giro y la gran flauta. Twitch, ese también. Fidencio Oviedo también estuvo entre Recanate y Cerro y ganó Cerro aquello, me dice Paco Valdés de Madariaga. Paco tiene buena memoria. Saludos a Paco. Paquito, sí. Él tiene buena memoria. Y hay uno que se llama Snatch, creo que una página, o sea, un sitio... ya con Trecho no aguanto. Ya está con eso. No, ya, y mi community me está por dejar, hermano. No, te pido que no. ¿Qué pasó con Twitter? Está de vacaciones. Está de vacaciones. No, pues eso no significa que te va a dejar. No. Está utilizando un derecho que le corresponde. Claro, así como vos, tu cumpleaños, totalmente tu fecha FIFA utilizaste ayer. Totalmente de acuerdo. Ayer varias conjeturas hubo en torno a... ¿En serio? Sí. Yo ya dije, lo conté bien, que tomé una botella de whisky y me tomé cerveza hasta las 7:30 de la mañana. Así ya no me joden. Pasaste de largo, ¿viste el sol? Con mi papá amanecimos, vimos el sol y después... Tiene su... No, un encanto, vos sabés lo que es. Ver el sol que y en el interior del país con los pajaritos. Sí, ¿verdad? No, otra cosa, y sale el sol ya ahí vos. No, Bruno, no me hagas eso, por favor. Le conté al colega argentino. El colega Banfield. Sí. Ojeda. Sí, al Leo Ojeda. Sí, eso de Libertad fue feo, pero fue Libertad, me acuerdo, porque Pertegil anunció el viernes a la noche que volvía Guido y el sábado a la mañana fue Libertad. Ese había sido, me hace recordar. ¿De cuál ese? De Guido Alvarenga cuando se va a Libertad. Claro. Pertegil anunció el viernes a la noche, vuelve nuestro hijo pródigo, vuelve Guido y... Creo que estaba abrimos así tipo como abrimos los teléfonos y la gente vamos a ver qué grande. Y no había Twitter nada.
Y el sábado yo voy a la radio a las 11:30. ¿Qué pasó? Ya había practicado. Yo venga para practicar a Libertad. A la mañana. Sábado a la mañana. Esa mañana Roberto Toto Gamarra venía para firmar por de Cerro. Ciudad del Este a Asunción para firmar por Cerro y desvió su camino y se fue a Libertad. ¿Qué tenés? Sí. Poneme al aire, por favor. Recanante ofreció cuotas. Acá el tema es que el jugador siguió jugando Olimpia y como dice el presidente, vamos a ver qué viene después, ¿verdad? Pues el jugador se presenta el 2 de enero en Olimpia. Guarani Esteve te dijo, se aguasó Olimpia. El Cheite dice la jugada, a jugador Olimpia, con la gente de testimonio ese de Gea, por eso Julio se no ya se convence a Jata Olimpia, y así mismo. ¿Qué yo puedo hacer, Bruno? Yo elegí buscar la gloria y desde hoy soy jugador de Olimpia. Esto es Junior Barreto ya, pero Wilson, atendé esto hoy, ahora que escuché nomás. La primera parte de la declaración de Freddy Soto, vos me avisás, Ariel, vos me avisás, Fabio, si tienen información de los otros clubes, para no descuidar los otros clubes, porque estamos con la novela que ya ahora se acabó la primera parte. Ajá. Primera parte. Vamos a ver qué viene ahora. Porque esta va a ser una saga. Este tipo, ¿cómo se llama? Temporada 1. Temporada 1. Para actualizar el tema. Junior Barreto firmó ya por Olimpia 4 años. Bueno, escuchen un poco atentamente lo que dijo Freddy Soto, representante del jugador. Dijo, vamos, como dice el presidente, después vamos a ver qué va a pasar, dijo. Ponemos la primera parte otra vez hoy. Acá el tema es que el jugador siguió jugando Olimpia y como dice el presidente, vamos a ver qué viene después, ¿verdad? Pues jugador. Ahí está, mira. O sea, el presidente general Caballero, entiendo yo, ¿verdad? Claro, eso es lo que dice. Sí, seguro hablaron firmamos con Olimpia y después vamos a ver qué viene. Miramos en el horizonte y si aparece algo de Cerro, ¿verdad? Y Oscar Gavilán dijo también, nosotros también tenemos nuestro equipo jurídico. Lo dijo más humildemente, pero lo dijo nosotros también. Que nos asesora también, dijo. Nosotros tenemos. No, por eso. Porque y habló de las cláusulas. Pero acá pues sincericidio le salió naturalmente al representante con todo, ¿verdad? Que el presidente le pone ese, después ya seguimos con los audios y con las pausas pimponeando y tenemos más noticias, muchachos. Hay otros temas que debatir también, dale. Acá el tema es que el jugador siguió jugando Olimpia y como dice el presidente, vamos a ver qué viene después, ¿verdad? Pues el jugador se presenta el 2 de enero en Olimpia. Ahí está, clarísimo. Como dice el presidente, vamos a ver qué viene después, dice. Pero el jugador se presenta el 2 de enero y ya firmó 4 años. A ver. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está, Bruno? Todo bien. Acá lo que pasa es que, como siempre, la comisión directiva de Cerro Porteño, es decir, ZAPAC, se atrasa, se quieren hacer los ídolos, pero a los jugadores hay que tratarle de diferente manera. Esa es la gran diferencia entre Olimpia y Cerro Porteño, mi querido Bruno. Fuerza, hermano. Buenas tardes, los amigos, Bruno, Ariel, Abel y otro fuera. El caso de Junior Barreto, oye, igual, entonces Alder así es la periodista a cuenta igual gran cosa y por la propaganda güey cosa motochite y me sube. Ay, ¿será cuándo va a ser el día que van a entender? Llama y corta el mensaje. A ver, le voy a tener que bloquear para más del exterior, o sea, con tanto dolor. Vaya, pues. A ver. Página Alder Arcie 2. Ñande está muy bien de Paraguayito, o sea. ¿Qué tal, Bruno? Saludos. Simplemente para recordar lo de Guido Alvarenga. Él en Cerro estaba en el 2001, después 2002, creo que fue a China, pasó por México y de México vino a Olimpia. Jugó Olimpia un año, 2003, 2004, estuvo en Libertad 6 meses, después jugó en Sport Colombia, después 2005 volvió a Olimpia. Bueno. ¿Y en qué puesto va a jugar este muchacho? Y va a jugar de primer central. Primer central. En estos momentos vos me decís... ¿Qué? Entra por Saúl Salcedo. Con la baja de Salcedo... Claro.
A mí no me sorprendería que en la pretemporada aparezca la pareja Barreto-Gamarra en zona defensiva. Yo creo que Zárate arranca. De entrada. Y Barreto Y va al Barreto medio. tendrá que trabajar de a poco para ganar su lugar. Después se van acomodando No, los no, zapallos, vos, ¿verdad? Pero vos ya mira, No, mira, vos pero- te das cuenta cómo es. ¿Cómo No, que no pero- agua de titular, Barreto? de entrada no creo. De entrada Pero no ¿y creo. Zárate qué año hizo? O sea, ¿cómo terminó el año, Ariel? El tema es eso también, Sí. que te puede generar duda como técnico y darle la oportunidad a un jugador que viene con proyección. Pero Barreto, lo que ya te demostró Zárate con la camiseta de Olimpia. sí, claro, O sea que para perfecto. Ariel Demostró. está contratando un suplente. No, no, entonces, no, Olimpia. no digo ¿viste? eso, ¿Te das pero cuenta? yo creo que hay una suerte de derecho adquirido Ah. por Zárate y después de la temporada 2021 es borrón y cuenta nueva, comienza todo nuevo. Y estamos hablando de un jugador que tiene mucha clase como Zárate, que perdió terreno lastimosamente por algunos eventos fuera del contexto futbolístico. Pero para mí él parte con una ventaja de inicio. Después del campeonato y los partidos van acomodando ciertas cuestiones. Pero no hay derecho adquirido, el que mejor está juega. No, lógico. Supongo, ¿verdad? pero- Me imagino que Cáceres eso manejará así, ¿verdad? Sí. Pero Así es. de entrada para mí él va a tener su chance Luis Zárate. Después ya dependerá de él para volver a ganar la confianza y el puesto de primer marcador central. Para mi gusto, él de entrada. ¿Cómo terminó uno y otro jugador? Por eso, repito, a mí no me sorprendería. Para mí que llega para eso. Puede ser titular tranquilamente Junior ¿Vos, Barreto. Federico? No, yo creo que puede ser titular, pero me acerco más a lo de Ariel. Me parece que Zárate Gamarra, ¿no? Zárate Gamarra. Puede ser, Gamarra sí. puede Pero que arrancar. Zárate como primer central, Claro, sí, claro. por derecha. Como han jugado siempre, sí. Sí. La dupla original era Zárate Salcedo, después Gamarra apareció, quedó afuera Zárate, Salcedo fue corrido a la derecha. Y me parece que sí, los clásicos, en todos esos partidos tuvo Zárate. Y Barreto incluso va por encima de Antolín, ¿verdad? Sí, sigue Antolín. Claro. Porque van a haber varios que van a dejar. Sí. Claro, Recién Wilson estaba Arriba. teniendo una conversación privada y así como llegan, se tienen que ir. yo creo que uno de los que se va al Pollo. Porque me dijeron que Bruera va a ser el viernes, el bienvenido a Olimpia. Facundo, yo siempre digo Facundo. De hecho, Facundo Federico, Facundo. en la emisión del Sí. no este lunes, del otro lunes, habíamos charlado con Regis Márquez y la idea del propio Regis y el círculo, digamos, del jugador es que él se vaya. Claro, Ahí, no, una broma, no, no digo. Sí, no recuerdo. tiene Él más. quiere cambiar porque Lo de bueno, Facundo, juega poco. pero atención, Federico, el viernes sería A mí me dice que el anuncio de viernes Facundo Bruera. sería lo de Facundo, sí, el próximo viernes. Ah. Se paga, Así como la Habría- otra vez nos decían que el viernes iba a haber anuncio, la misma persona hablan que el viernes sería lo de se paga lo que hay que pagar. Atención, De Facundo Twitty, Bru- es que Facundo Bruera. Olimpia no tiene tiempo. Olimpia el 9 de enero se abre el libro de pase y tiene que empezar a fichar masivamente. Eso es lo que te dije de Independiente. Ayer le llegó una Ah. orden de vuelta de prohibir fichaje. Pues ya fichó unos cuantos. Fichó como 5, le está de todos lados. No menciono el nombre de nuestro compañero por una cuestión porque no dice acá se autoriza, pero habría también cortes en Olimpia, algunos jugadores se van a ir, ¿verdad? Por Sí. eso ustedes mencionaban lo de Pollo Recalde, ¿verdad? Yo creo que uno de los que se va a Recalde. Claro, porque Vos sabés que está, Pollo a ver, está Recalde Derli, está... Fue muy intermitente, fue muy... No, tuvo a la ¿Cómo te altura. voy a decir? Llegó una época en la que rendía, después bajaba otra vez, después no jugaba. No estaba a la par físicamente, aún habiendo trabajado de los compañeros, porque él no termina a la par Claro. físicamente de los compañeros. Había mucha diferencia entre Paiva, el propio Walter González, Claro, eso ni te iba a hablar de decir. Derli González y él. Por eso entraba en los últimos partidos a jugar algunos minutos. Claro, los últimos Sí. partidos de Walter fueron determinantes para Olimpia. Imagínense el gol del empate contra Nacional. Y con Facundo Bruera, Brian. Bruera, Derli González. Sumarle que está Brian también. O sea, Claro, hay Brian. mucho arriba. No, pero ahí la dupla va a ser Derli y Facundo Bruera. Sí, yo creo también. Sí. Derli desbordando y dando pases a Bruera. Y Bruera bajándole pelota a Derli. Culmina, o Facundo bajándole. Mamita lo que va a hacer para los centrales rivales, porque Herrera es durísimo de marcar. Es Muy bueno. Para el estilo bueno. de Olimpia que te Maneja cruza y te muy bien cruza, el cuerpo. y te cruza pelota al área. Si lo sabes utilizar a Bruera es clave. Sí. Hay que saber utilizarlo. Igual que Queso Fernández. Queso que se fue a Cerro ahora. Si Chiqui no le sabe utilizar, no sé si va a tener... Para las características de Cerro también encaja bien Fernando Fernández para ese equipo, ¿verdad? Ah. Y por las características de Bruera, para una Olimpia que no es de mucho tiki-tiki, pues, y sobre todo porque desborda mucho
Y Bruera es un jugador demasiado referente, arrastra marcas porque es un jugador muy referente de área y sobre todo sabe utilizar el cuerpo también. O sea que ahí los rivales van a tener un dolor de cabeza importante. Mucha gente joven nos sigue. Por eso siempre hablamos del fútbol internacional. Gakpo, ¿se acuerdan el centro delantero de Países Bajos de Holanda? Sí, que tuvo una buena primera rueda. Sí. Jugador del PSV Eindhoven. Confirmó Liverpool que lo contrata. Así es. O sea, se adelanta Liverpool con todo. No sé qué otra cosa hay a nivel internacional. Lo de Cristiano Ronaldo que todavía falta confirmar. Lo de Arabia, porque salió también un rumor de Real Madrid que podría... No, lo de Arabia. Y o sea, ¿cuántos millones le quieren pagar? Le quiere... 200 millones de euros por año. Y el mismo club árabe le quiere a Kanté. Eso fue lo nuevo de hoy. Ah, mira. Ronaldo y Kanté y... El Benfica le dijo a Liverpool por Enzo Fernández, no, para acá 120, hermano, 120... ¿Quién preguntó? ¿Quién? Liverpool, 100 millones y Benfica quiere los 120 de la cláusula de rescisión. Quiere partir de eso. Y quiere vender en esa cifra récord para Benfica. El equipo portugués lo quiere vender al Liverpool si es que se va a hacer la negociación por Enzo Fernández. Y... jugador paraguayo transferido así rimbombante, nada, ¿verdad? No. Nada. No, se espera el final de contrato de Ovelar con Cerro y se lo va a anunciar en Pachuca, el último campeón de México, como un jugador que sale de aquí que va al exterior, ¿verdad? Al no seguir en Cerro, por ejemplo. Pero después de transferencias importantes no se están dando. El caso de Pulpito, por ejemplo, que se iba a esperar y ya ayer prácticamente... ¿Sabe que ahora que mencionas lo de Pulpito me estás haciendo recordar? Una fuente me contó acá que lo de Junior Barreto no estaba progresando y Cerro no avanzó así con mucha fuerza porque ellos estaban esperando o están esperando resolver el caso de Pulpito Duarte. Entonces si lo vendían a Pulpito Duarte, ahí lo iban a traer a Junior Barreto, porque ya tenían la exclusividad. Pero ¿qué pasó? Cerro no contó con el levantamiento de la sanción del Olimpia y que Olimpia también está interesado en el mismo jugador. Esa es la aplicación que me dio una fuente de Cerro Porteño. Y es razonable, porque cubre el... porque acá mismo lo reconoció el representante del jugador. Hace 2 años que Chiqui Arce le viene haciendo seguimiento. Estando en la intermedia, ya lo seguía a Junior Barreto. Lo que pasa es que había muchas posibilidades para que vaya este año, salga el Pulpito, y si eso se daba, iba a haber una suerte de puesto vacante. Y allí, claro que sí o sí, Cerro tenía que ir por un marcador central. Pero salieron 2 también. O sea que Cerro debe cubrir o sea, 3 en total salieron. Adorno, que casi nunca fue tenido en cuenta, Williams Riveros y el caso de Carlos Rolón, que fichó por Nacional. O sea que Cerro tiene que llenar también un puesto más allá de que esté Pulpito ahí. Y capaz se va a arreglar sin este movimiento con las inferiores. Le tenía ahí a Rodrigo, el que decía del Valle, uno de ellos, ¿verdad? Y quizás eso va a hacer chiquearse, pero... En Olimpia dice que va a haber novedades todos los días. Así que, muchachos... Masivas contrataciones. Y de todo un poco, ¿Y la plata, entonces? Contratos... ¿Y la plata, entonces? No, también tiene que ver con salidas, ¿verdad? Entrada y salida de jugadores. O sea, van a anunciar jugadores y también de paso que habrá otros jugadores que buscarán otro destino, ¿verdad? Sí, señor. Préstamos y compañía. Johnny está de vacaciones, nuestro compañero. Sí, señor. Ya vuelven estos días, creo que el 29 de diciembre. El 2 dice. El 2, contrataciones y salidas. No trabajo en recursos humanos, Ariel, discúlpame, no te puedo hacer. Pero si voy yo sí te puedo decir lo mismo, y aún con dudas, porque tengo que mirar otra vez mi papel de por ahí. Allá, vayan se mira, voy a enseñemos, vayan. Hay que mirar bien, Sí, no hay que mirar bien. Las letras chicas. Sí. Todas las letras chicas. Totalmente. El mejor momento de Pollo fue con Gorosito, sí, mucho tiempo atrás, ya quedó muy atrás. Siempre hablamos de esos Gorositos. Así fue. Hace 2 años. Sí, pero es cierto. Imparable Federico estaba cuando eso. Todo lo que tocaba era gol. De media distancia, tiro libre. Él venía de atrás, de tiro libre, te lo hacía. Sí. Pues Federico de nuevo jugaba y ahí rodeado de 3 cuartos centrales, puntín, gol. Adentro. Era todo automático. El Pollo. Pollo con Gorosito. En esa parte final del campeonato que ganó con Gorosito. Sí, pero
de todos Estaba lados. fino el tipo Y también. por eso, ¿no? No, vos le veías físicamente y era... Por él pedíamos la selección en ese Claro. momento. Era un Bueno, jugador de yo no selección. recuerdo si llegué a pedir por él, pero... No, yo pedí. ¿Ah? Pedí. No, Claro, porque porque yo la rompía. era como una especie de delantero suelto. Pedimos para jugar detrás del delantero, La sí. rompía metida a cualquier lugar. Tenemos que cumplir, muchachos. Pero Dale. vivir siempre el 2020, ¿verdad? Por favor. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos oye, para todos los gustos, son riquísimos. Productos oye, el gusto es nuestro. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Todo arranca con baterías Varta. Ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración. 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Bueno, bueno, estamos acá ya. Cuidado, Año digo. nuevo, hermano. O falta más año nuevo, faltan 5 para las 12, será ahí contrataciones de aquí para allá. Hoy 27, Ariel se acuerda bien porque fue un año muy significativo para él. Estamos recordando el tema de Argaña, Guasmosi, hoy la interna. Sí. 27 de diciembre. 30 años de cumplen. ¿En Ganó la serio? interna Argaña y... Le robaron. Después vino el... Sí, no, le robaron. El saqueo. Sí. Tiempo atrás, pero hoy recordar a la familia eso de Argaña. Y fue un año muy especial porque... ¿Recordaba usted el sábado, Ariel, la de final esa de Cerro Libertad, verdad? 23 de diciembre. 23 de diciembre. 5-0. Y 27 fue la elección. 27 la elección y 29 jugaron partido Libertad Olimpia para ver quién iba a la Libertadores. Sí. 1992. 92. 30 años atrás. 30 años atrás. Qué bárbaro, qué rápido ¿Cómo pasó pasa el todo. tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, no tan rápido, ¿verdad? Porque Terrible. después, qué convulsionado fue nuestro país en ese momento, ¿verdad? Y esa fue la primera elección así que tuvimos. En la democracia, fuerte. Igualada, fuerte, porque el 89 se sabía quién iba a ganar, ¿verdad? Claro, robó. Ya estaba todo dicho, ¿verdad? Pero esa que dice Federico fue la de La Argaña. interna fue la previa a la que después tuvo el Partido Colorado con Encuentro Nacional. Guasmosi, no es la que Diógenes termina llorando. Exactamente. Y a la noche la TV y todos los diarios para el otro día aparecían ya con Estábamos la viendo tapa al otro día. Argaña, ¿no? Las elecciones del Estamos Partido viendo la Colorado. tapa ABC hoy, Sí. 28 de diciembre. Sí. 45 contra 41 era la diferencia. Sí. Y después milagrosamente fueron al Y al Baja. otro día apareció. Argaña estaba festejando en su PC. Claro. Y todos los diarios de última hora, noticias que aún existían en ese momento, también en tapa sacada con un título rimbombante con la victoria de Argaña. Y después aparecen los militares, Lino Oviedo, Andrés Rodríguez y Juan Carlos Alaverna. Que lo confesó Hicieron lo después de suyo, Alaverna. confesó tiempo después Confesó que después. participó en el fraude electoral, cambiaron el curso de la historia. Y terminó siendo Guasmosi el ungido como representante del Partido 30 años, Colorado. hermano, ¿no? Y ese es nuestro país, un tipo que confesó
Está todavía ahí en robar el ahí anillo, ¿eh? votos, Sí. la voluntad popular sigue ahí, se mantuvo, y es el padre de todo el dios ahí. El papá Basú, ¿eh? Una locura. Hay Ramón Sosa, ¿qué pasó? Y bueno, ese hay que ver también por otro lado. Yo voy a buscar un poco si sale algo El caso de Ramón en algún Sosa, diario de La Plata. Pero él, ¿cómo sería su caso? Porque si él vuelve, se toma como... Ahora puede volver porque se abre el libro de pase, ¿verdad? Habíamos hablado con el presidente de Tembeterí, Carlos González. Él dijo que no, ¿verdad? Él nos explicaba que imposible técnicamente que vuelva al pase, por ejemplo, pero a si Olimpia, Gimnasia no lo va a tener en cuenta, no le puede pagar más, dice. En todo caso, Tembeterí... Y no le pagó nunca a Olimpia tampoco. Exacto. ¿Y por qué no puede volver? Si es jugador de Olimpia. Pero ahí tiene que haber... no le pagó nunca. Ahí tiene que haber, Bruno, una suerte de acuerdo. Que es jugador de Gimnasia tiene Gimnasia. que estar de acuerdo porque... ¿Te acuerdas del caso Churín, por ejemplo? No, es que se habla de devolución. Sí o sí tiene que haber una resolución en todo caso en la instancia que correspondiese. Pero ahí, la FIFA. Ahí sabe qué es lo que va a pasar, que Olimpia va a tener que dar el brazo a torcer. Decir, bueno, ¿sabes qué? Dejar nomás la deuda, pero que vuelva allá el Y jugador. ahí cambia la figura. ¿Verdad? Sí, hay una negociación. Y yo sí soy el presidente del Olimpia, hago eso. Porque mira que se cotizó más Ramón Sosa y te pueden ir a dar una mano muy importante en Olimpia ahora, ¿verdad? Pero técnicamente, más allá de las deudas, Gimnasia ejecutó la compra del jugador. No pagó nomás. ¿verdad? No pagó nomás. Entonces el jugador es de Gimnasia. Bueno, pero no. Ejecutó la compra. Ahora está la otra. Compra, va a ser ejecutó. Si no pagó, no, nada. Sí, pero está con los papeles. Eso pero lo que tiene razón, Fabio. Técnicamente Carlos González nos es explicó, jugador de presidente. Gimnasia. Claro. Ahora, si hay una negociación, Cardona, presidente de Gimnasia, che, vos no me pagas nunca, vamos a hacer lo siguiente, dejemos esto sin efecto y devolvemos al jugador. Pero tiene que haber Gimnasia va un acuerdo. saltando patas, amigo, si no le puede más pagar al jugador. Ya le dijo no le va a tener en cuenta. Y a Olimpia le haría muy bien, porque Olimpia necesita extremo. Sí, Olimpia yo te digo, necesita Ramón extremo. Sosa, es más, no me sorprendería que Ramón Sosa también sea refuerzo en Olimpia. ¿En serio te digo? Está bien. Ahora, tema a debatir, vamos con Edgar. Claudio Aquino, ¿quién va a jugar por él? $1.800.000 debe pagar, es lo que debe y nunca pagó. Estoy viendo acá lo último de hace un día O de si no, Gimnasia. Olimpia deja ahí y va a la FIFA hasta que le cobren. Hasta que le cobren. Gimnasia. Que le caigan a Gimnasia. Y los dos, Tembeterí por su lado y Olimpia por su lado, quieren cobrar la Gimnasia. Sí. Ese es el tema. Bueno, ¿quién por Claudio Aquino? Ya volvió Ariel, podemos debatir con mayor fuerza también esto del Cerro, más metido. ¿Quién va a jugar por Claudio Aquino? Qué salida inesperada esta, Para mí inesperada, pero para... Por lo que entendí, tiene que ver con algo personal. No, del claro, jugador, que nosotros Sí, decíamos, con el ambiente. Zapac no dijo cambio de aire. quiso estar cerca de la familia en Buenos Aires, una cuestión personal. y ¿Vos también, sabés que Sanguinetti dijo que se hizo difícil porque la familia estaba muy a gusto en Paraguay? Sanguinetti, el técnico de Banfield, dijo que lo más difícil fue que la familia estaba muy a gusto acá, no quería volver a Argentina, el jugador sí. Y tiene que ver con todo lo que pasó en Cerro. Yo pensé que Moreno Martín corría por eso, pero ayer Zapac lo ratificó, ¿verdad? El ambiente, no había más ambiente. Claro, ya fue. y hablemos directamente, el penal contra Olimpia tuvo una repercusión importante. Si había una diferencia o algunos Pero cuestionamientos, por eso, Fabio, Jan falló el penal contra el Libertad, ese gol metía ahí el campeonato iba a ser otro. No, sí, vamos. pero Jan se justificó después. Pero a lo mejor pero ya no se ejecutó, Bruno, y ahí estamos. Aquino desde ese penal tuvo una exhibición de fútbol después de eso. Pregunto. Aquino involucionó. Y por eso Aquino no venía jugando bien, ya no volvió a ser el mismo Aquino del Cerro campeón de la pandemia. Y después vino la gran final contra Libertad. ¿Recuerdan en Tuyucuá que hace la seña y todo eso? Tampoco rindió ahí. No. Lo mediático fue cómo fue expulsado de ese partido. ¿Cómo estamos? Y después vino el siguiente Aparte, Aquino tenía un objeto que no le gustaba a los hinchas. Claro. Siempre lo tuvo. Terminó perdiendo la posición y Cerro jugando mejor sin Aquino. Vamos a ser sinceros. Pero ¿cómo, y además, ¿cómo va a jugar Cerro? Pero un ratito nomás, porque Fabio... Martín está
la Pantera Morales. Hay mucho, no te está preocupes, hay Fernando mucho. Romero, pero ¿eh? hay mucho, pero digo nomás lo de Fabio, que en parte... Ninguno tu planteo. Hay mucho, no te preocupes. Hay un programa paralelo. Yo de mi dedo es lo que me preocupa, hermano. Imagínate, me está preocupando de los clubes del fútbol paraguayo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién plantea los temas? ¿Bruno o Ariel? No, yo no sé, hermano, que yo. ¿Qué es lo que pasa? Y no sé. Pero Fabio tiene parte razón, porque viste que le fue... Pero interesante con lo que yo planteo. Claro que sí. Claro, ¿dónde va a jugar pero... Befer, Romero, Moreno Martín, la pasada? Agarre, menos mal que no es. Mira, si estamos televisando, agarre, me hace así con sus manos. ¿Sabes qué ese? Pregunto porque me conecté un día y un día puede ser. ¿Brian Zamudio sigue en Cerro? Sí, claro. Pero Brian Zamudio también. No, porque la otra vez no nos nombramos tampoco. No, y la otra vez hicimos, no me acuerdo. Y Chiqui lo tiene muy en cuenta. Hicimos un Enzo Jiménez, con está Toño Galeano también. Toño también continúa un año. Fernando Fernández atrás del 9. Sí. ¿Verdad? Sí. Y hay que ver si no cambia de figura porque está el Pachi también. También. Para ir acomodando. Hay figuras, por eso hay mucho. Pero es bueno acomodarlo. Comenzar ya a armar a Ariel. Yo creo que Cerro lo que necesita es volante. ¿De marca o...? Sí, volantes. Pero tiene unos cuantos... Lo que pasa es tener que tiene recuperar. Un rubro importante entre Carrascal... Sí, tiene que recuperar. Ahora me habla de rendimientos y no tiene. Tiene que recuperar, Federico, jugadores. Cerro tiene que recuperar. Tiene que recuperar. Pero yo no sé si los réplicos van a jugar otra vez, van a gran nivel, porque mira, que yo creo en gran parte Cerro perdió el campeonato por no tener en buenas condiciones a sus volantes. Y Carrascal era un alma en pena, ¿te acuerdas que dijimos así? Los partidos con Olimpia lo perdió ahí, los partidos con Olimpia los comenzó a perder en la media cancha. Claro. Más dinámica. Y allí estará también la clave para el cuerpo técnico, volver a recuperar jugadores que tuvieron un alto nivel antes de este pozo por el cual cayeron. Y puntualmente Carrascal y el propio Lucena también. Porque Lucena Toño Galano terminó jugando bien. Jugó bien, ¿cierto? Sí. Jugó bien. Con todo lo que despertó al principio, que parecía uno más, termina jugando bien. Ahora, si cambia esquema, Fernando Fernández a la par de Morales, complicado, ¿no? Sí, y sobre todo hay que ver cómo... Y dos extremos, como extremo no puede jugar. Y yo a la par de Morales no lo veo tampoco. Morales va a tener prioridad de jugar. Morales va a tener, tiene que tener, claro. Morales va a tener prioridad de jugar. Cambia muchas cosas. Bueno, muchachos, estamos un poco atrasados, dale. Por si se prendió la gente ahora. Junior Barreto adelantaba al vicepresidente acá de General Caballero. La tinta estaba ahí todavía fresca. Y firmó por 4 años con el Olimpia. Oscar Cureí Ruiz, refuerzo de Tacuaril. Este muchacho de Nacional, Ríos de Nacional a Guaraní. Guaraní, 11 a 12 refuerzos ya tiene. Guaraní no. Guaraní 4. Luqueño tiene mucho refuerzo. Luqueño 11. Ameliano, Luqueño. Guaireña 11. Guaireña. 11. Sí, también. Esos son los equipos que 11 refuerzos. ¿Cómo pico van a hacer para armar su equipo? Pero Guaireña me tuvo cuántos despidos. Sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué voy a jugar? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo hacía Luqueño antes? Salían 15, entraban 15. No, pero es una mala práctica, ¿verdad? Es mala práctica. Claro, los técnicos no son magos. Es uno comenzar toda la vida. Toda la vida recomenzar. Pero vos sabés quién igual salió adelante contra todo eso, porque cada 6 meses le decían lo mismo, Troadio Duarte. ¿Y quién no tiene trabajo ahora? Troadio Duarte, en Guaireña. Y las vueltas en la vida, Atalaya Seguros, te adelantamos las fiestas de fin de año, obsequiándote con tu póliza nueva una super canasta de emergencia para que manejes tranquilo y seguro. Contiene extintor, acople de batería, balizas, linterna recargable. Apúrate, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Comunicate ya al teléfono 021-492-811, celular 0974-40 2020. En Cambios Sirentagüe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Domingo 25, DJ en vivo,
barra libre de tragos, sorteos, degustaciones de bocaditos, promociones de cervezas, gin tonic, sangría y caipiriña. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, Casi San Martín. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. En Atalaya Seguros te adelantamos las fiestas de fin de año, obsequiándote con tu póliza nueva una super canasta de emergencia para que manejes tranquilo y seguro. Contiene extintor, acople de batería, balizas, linterna recargable. Apurate, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Comunicate ya al teléfono 021-492-811, celular 0974-40 2020. En Cambios Sirentagüe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. 13:30 minutos, 13:30 minutos. Se está poniendo lindo. Esto será. ¿Olimpia contra quién debuta? Luqueño. Luqueño. Cerro Meliano. Olimpia Luqueño. Y Cerro Meliano. Libertad Guaraní. Libertad Guaraní, sí. Está bien. Libertad que está calladito, ¿eh? Sí, acá está la ABC, tiene Olimpia Luqueño, sí señor. La primera página. Cerro Meliano, Libertad Guaraní, Guaireña Nacional, General Caballero de Resistencia, Trinidense Tacuare. Primera fecha del campeonato. Y hoy para la gente de los muchachos que siguen fútbol, a las 14:30 Chelsea Bournemouth, a las 5 de la tarde Manchester United Nottingham Forest, y mañana 5 de la tarde Leeds United Manchester City. City si gana iría a 35, ¿no? Y superaría de vuelta a Newcastle, que está con 33, segundo por detrás a Arsenal, que tiene 40 y es único puntero de la Premier. Pasaría otra vez a ser segundo de la Premier. ¿Quién iba a pensar lo de Arsenal? Y qué bien juega Arsenal. Qué locura. Después de mucho tiempo encontró, ¿eh? Sí, lo que era antes. Sin cambiar era una escuela de fútbol el Arsenal. Claro, sin cambiar su filosofía, buscaron, intentaron, pero siempre fue un equipo débil al final. No, pero el Arteta es el ¿cómo se llama? Pupilo de Guardiola. De Guardiola. De Guardiola. No digo que Wenger en la última parte. No, él dejó el Manchester City, era asistente de Guardiola y se fue al Arsenal. Y ahora es puntero de la Premier. Y jugando bien. Por fin puede plasmar eso, porque siempre jugó bien en el Arsenal, pero algunas veces le hacían goles tontos, perdía partidos estratégicos y siempre se perdía ahí. Es livianito siempre. Increíble. Ahora está con aprovechando la siesta de Chelsea y United, ¿verdad? Bakayoko. Bakayoko, sí. Qué jugador, Sí. Estoy nomás mirando acá la alineación del Arsenal. Y lo de Pelé. Pelé está... Estamos muy atentos, ¿verdad? Porque es triste decirlo, pero es una cuestión de tiempo. Ayer ya rival le soltó a Harry Kane. Ah, sí. Pero mucho entregaste a tu país así le cantaba. Sí. Pobre Harry Kane. Porque error penal contra Francia. Error penal con Francia, pobre. Qué fuerte, ¿eh? Después, o sea que en todos lados son iguales, ¿eh? Acá decimos, mira cómo somos con Tacuara. El público rival, como la gritaba Harry Kane, el tipo que se dio... Mira que el tipo marcaba, jugaba para los compañeros. Un golazo metió Gerrard de cabeza. Sí. Y ayer le insultaba. En Arsenal nos olviden titular haciendo un gran partido ayer Martinelli, el brasileño. Sí. Y era suplente de la selección de Brasil. Y de tanto que había en Brasil. Y Vinicius pues juega por esa zona, ¿eh? Porque Martinelli entraba normalmente jugaba como volante o extremo por izquierda, ¿verdad? Una rareza de la Premier fue que no tuvieron una gran figura en el Mundial. Increíble el equipo que más... Porque estaban mostrando las ligas. Estaban mostrando su regreso y puso los jugadores que más... y estaba Rashford,
estaba Almirón, eran 6 jugadores. Y fíjate que la gran figura Mbappé, Francia, Messi, Francia, Neymar, si querés, Francia, pone a Modric, está en España. O sea, no tuvo la Premier. O sea que no se Haaland no puede. O sea, no se replicó que la mejor liga del mundo exactamente tenga ahí. Tenga los destacados. Vi unos apellidos así más o menos, y miré y dije, bueno, Rashford, que tuvo buenos partidos. Me parece que Xhaka fue más que Rashford para Inglaterra, ¿verdad? Sí. Después lo de los belgas de Brian, un fracaso. Te digo, todo lo están súper cotizado. El que no sé todavía qué va a pasar con él porque está el jugador del Leipzig, Bardiol. El zaguero central, me imagino, va a ser transferido. Claro, seguro que sí. ¿Verdad? Y también para tener en cuenta que el arquero el marroquí Bono, que está en el fútbol español en Sevilla. Por eso te digo, Hakimi, gran figura también de Francia, o sea, no tuvo la Premier una gran figura como uno pensaba que podía tener, ¿verdad? Y claro, lo que más destacaba. ¿Sabes quién? ¿Sabes quién es probablemente uno de los pocos o el único? Dibu Martínez, del Aston Villa. Y Álvarez del Manchester City. Sí. Más o menos por ahí, pero no. Después no con los 5 dedos de la mano. Que no jugó en la final, pero hizo un gran campeonato. España también. Se le tocó esa cuestión. Oliver Giroud podría ser. Sí, y a propósito Oliver Giroud está en... pero está en Milan ahora. Claro, cambió, se fue. El jugador que se va, viene, ahora está en Milan. A propósito de Francia, aquí envía Wilson un Twitter que escribe Pablo Giral. Según su agente, estamos hablando de Karim Benzema. Según su agente, esa es una bomba, que a partir de octavos ya podía jugar estaba Benzema. Disponible para jugar la Copa del Mundo a partir de los octavos de final. Le dijeron 3 grandes médicos de Europa. Deschamps y el cuerpo médico de Francia decidieron no tenerlo en cuenta. Sí. Y de hecho, esos días previos a la final, él juega un amistoso con Real Madrid. No, y es más, le invitaron para ir a la final y dijo, no me interesa. Por eso esas posturas zigzagueantes de Deschamps en las ruedas de prensa cuando iba creciendo la posibilidad de que él, claro, no le gustaba. Y por eso después cuando le invitan, él pone el sábado a la noche, pone en su Instagram, no me interesa. Pone Benzema. Además, otro dato no menor que Benzema, de acuerdo a la prensa internacional, dejó de seguir a la mayoría de los jugadores franceses. Salvo algunos, con los que tiene buena relación. Mbappé, ¿verdad? Lo cual, bueno, implicaría también que él tenga algún cierto veto al interior de la selección francesa, y que Deschamps le vino muy bien esta lesión para apartarlo. Dejándole a los ricos. ¿Qué tal nuestro Cerro Caballo? Bien. Vamos bien. Bien. Muy bien. La asistente, ¿qué tal? Le está recogiendo los datos por WhatsApp, es que se envía. Por WhatsApp, por supuesto. Vos querés alquilar en la zona de la cordillera, ahí una vista incomparable. ¿Cómo se llama? Cerro. Entre cerros y ¿cómo sería? Cantar de pajaritos y la piscina. Sí, una piscina muy buena dimensión. ¿Cuál es el WhatsApp si vos querés alquilar? Y escribime. ¿Tenés tu parrilla? Claro, tenés todo, parrilla, tenés todo para pasarlo bien. 2 habitaciones, solo tenés que llevar aire, alegría y entusiasmo. Y un poco y comida. No, y guita, por supuesto, ¿verdad? Porque sin guita no se puede hacer nada. Qué lindo encerrarte ahí, Sí, qué lindo encerrarte. Vas a sentir la brisa suave. A esta hora, ¿qué escucho? Vas a estar tranquilito bajo. ¿Sabes que vas a estar debajo de un árbol, de un tallí? Mira qué lindo. Y tenés un urunde que actúa de sombrilla que se arquea sobre la piscina, entonces hasta ahora no tenés problema con el sol. Y el vientito, viene un vientito. Y el gorjeo de los pájaros, por supuesto, si te gusta la naturaleza. ¿Y qué número, hermano querido? 0981-227-988. Bueno, está bien. Pero nuestra asistente bien, o sea, yo le envío porque a mí me pone muy nervioso que vos le envías y no te contestan ni enseguida. No, acá inmediato, acá la orden es inmediatamente. Te dejan en visto. No. Este teléfono pertenece a una empresa. Díganos para qué día quiere su reserva. Este es un trato personalizado. No es todo personalizado, directamente. Porque en un emprendimiento yo aprendí lo siguiente. Primero que todo tenés que ofrecer un buen producto de calidad. Y segundo, la buena atención al cliente, que a la postre son los patrones del emprendimiento. Claro, está bien. Bueno, bien. No, yo te digo, mi pronóstico acá es nuestro Cerro Caballú Ariel
espérate, yo te doy 5 años, voy a tener 6 casas de este tipo. Aparte ayer Zapata se acordó de vuelta de... Uno por año nomás que haga. 1 por año. Ayer está en Supereta en Cacopé. Sí, así Zapata se acordó de vos ayer. Está Sí, en no, buena dijo. memoria. Y Y después preguntó, ¿y Chun? Dice, y no, Chun está de vacaciones. A las puchas, yo fallé de profesión, dijo. Y el multimillonario de Zapata, pero no puede salir de vacaciones, tiene que trabajar. Sí, Y después el presidente, y no va a hacer, no, yo ya salí, dijo. Zapata es bola, también dice que no tiene redes sociales, tiene eso... ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Falsa, cuenta falsa. Claro, y le decía a todo el mundo. ¿En serio? No, ¿sabes? Entonces me envió un Twitter de la publicidad que dice allá. No, o sea que el... ¿Te envió qué? Sí, me envió. Saqué la foto de la oficina y me envió la foto. Y supuestamente él no tiene. Hola, presidente. Tower Star Casino Online. Descubrí la forma de jugar y ganar desde la comodidad de tu hogar o tu oficina. Ingresa a www.towerstar.bet. Regístrate y gana automáticamente 100.000 en bono de bienvenida. Para retiros y recargas podés acercarte hasta Candilejas, Sala de Juegos Hotel Guaraní, Bingo Quinta Avenida y Star Plaza. Y además doble gastos de recargas hasta 600.000. No esperes más y regístrate ahora. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1.000 guaraníes. Juntos podemos seguir disfrutando del sabor de Fortín al mejor precio y contribuir al cuidado de la naturaleza. No te olvides, retornando tu botella vacía de Fortín ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. El gusto de estar en contacto con Javier Blanco, subgerente de cobranzas de IDESA. Grandes descuentos hasta el 31 de diciembre. Javier, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo te va? Buenas tardes. Excelente, muchas felicidades a toda esa gran familia del grupo IDESA. Contanos descuentos hasta el 31 de diciembre. ¿En qué consiste esto? Sí, Bruno, te cuento. Mira, son los últimos días de la promoción más importante que implementa IDESA. ¿Por qué es la más importante? Porque es la que más beneficio le da a nuestros clientes. Son descuentos en los intereses moratorios por las cuotas atrasadas que tienen nuestros clientes, Bruno. Hay descuentos de varias escalas, desde el 20, 50 hasta el 100% de los intereses, Bruno. El cliente pagando a partir de 10 cuotas ya no paga interés moratorio, se le descuenta la totalidad de los intereses moratorios. Por eso es sumamente beneficiosa para los clientes, Bruno. O sea, por ejemplo, si hay una persona que está atrasada 3 meses y va para pagar los 3 meses de cuota, le hacen el descuento correspondiente. Así mismo, Bruno, pagando a partir de 2 cuotas. 2 cuotas tienen 20% de descuento. Si vos querés pagar de 3 a 5 cuotas, tiene un descuento del 50% en los intereses. Y si paga de 6 a 9 cuotas, le hacemos un descuento del 70%. Y a partir de 10, la totalidad de los intereses desaparecen, Bruno. ¿De 6 a 9 meses? Sí, tienen 70% de descuento en los intereses, Bruno. A la pucha. Sí, por eso te digo, es sumamente beneficiosa, es la más importante del año porque es la que más beneficio le da al cliente. Y además, Bruno, te voy a contar, aparte de descuento en las cuotas, también tienen la misma escala de descuento los clientes de barrio cerrado para el pago de sus expensas. Si vos tenés un lote en un barrio cerrado y te das tu despensa y tenés por algún problema, estás atrasado, tenés la misma escala de descuento, Bruno. Perfecto. Que los barrios cerrados ahora se están convirtiendo en
en un boom Sí, porque, no, por el boom, tema de la así seguridad que la gente quiere, el tema de barrio cerrado. Así mismo, Bruno, así mismo, Bruno. Javier, que sigan los éxitos, feliz 2023, muchísimas gracias. Igualmente para usted, que sea los éxitos ahí, Bruno. Saludos a la mesa y especialmente uno a la audiencia. Gracias, muy amable. Javier Blanco, subgerente de cobranza del grupo IDESA. Bueno, verdad que estamos un poco atrasados. Miguel Almirón convirtió uno de los mejores goles del tradicional Boxing Day de la Premier League, dice ESPN, está en Infobae. Messi sigue de vacaciones y PSG ya comenzó a trabajar. El 2 de enero se presenta, dijo Galtier, el técnico, sí, y que estaba muy alegre porque, o muy contento, o tranquilo, porque se pasaba la mano bien al final del partido Messi y Mbappé. Se mostraba mucho respeto. Sí, señor. Entonces se le puso contento. Después del resto está todavía vagando, y no cuando está vagando todavía. No, tanto. No, lo del Cuti ya estaba en Londres. A Lisandro, el técnico, le hizo decir, bueno, pero acá arranca. Avísenle que jugamos del Manchester United, sí. Avísenle que jugamos el martes, le dijo hoy. Exactamente, sí. Hoy juega. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Temporada de sol, vacaciones y diversión. Comprando a partir de 30.000 guaraníes, estás participando del sorteo. Un aguinaldo por semana en el mes de diciembre. Un kit playero por semana en el mes de enero. Y como broche de oro, viajes al Brasil, Río de Janeiro, Florianópolis, Camboriú y Bonito. Además, comprando las marcas seleccionadas, duplicas tus cupones. Te lo pensás perder este verano. Además de cuidarte, amamos premiarte. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ¿Sabías que Lácteos La Fortuna lanzó al mercado el único yogur bebible con colágeno? Un producto con valores nutricionales superiores. 5 gramos de colágeno más vitamina C en su presentación botellita de 180 gramos. Sin lactosa, sin azúcares agregados. Con 12 gramos de proteína. Descremado. Participa con nosotros en nuestras redes sociales. @Lácteos Fortuna y conoce todos nuestros productos. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopishupe Quitadol. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del Telere y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa o la hierba Indega clásica que es para el mate, Telere y el tradicional cocido quemado, hierba mate Indega, el sabor que dura más. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Totaiga Arizona, de 150 cc, a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. 13:48, sí, Fabio. Sí, con respecto a otros clubes, Nacional se está cubriendo las espaldas en el sentido de seguir sumando delanteros ante esto que dice Federico que se puede dar el viernes. O sea,
Nacional se está preparando, Nacional se está preparando para vender. Asumiendo que Sí, Bruera no sigue más. se está preparando para vender a Bruera. ¿Por qué? Porque va contratando delanteros. Fleitas es jugador de la ese casa. monto de los $1.200.000 es por el 50% Sí, del pase. claro, sí, que le pertenece a Nacional. Sí, y la otra parte le sigue perteneciendo al jugador. Sí. Nacional, por ejemplo, tiene, aparte de Fleitas, que es jugador de la casa, David Fleitas, delantero, ahora lo tiene para este próximo año a Gustavo Aguilar, que lo traen a préstamo de Libertad, buen jugador, hizo muchos goles en Tacuarel, y se suma también Cristian Ocampos, lo recuerdan, el jugador de Guaireña, después también, antes estuvo en Tacuarel y después en Guaireña, ahora está en Nacional, también lo lleva a Sarabia, y con esto, sin Bruera, tiene 3 delanteros de área, Ocampos, Aguilar y el mismo Fleitas. Entonces, lo que dice Federico está próximo a darse. Nacional se está preparando para vender su Sí, pues ya porcentaje fueron- para ¿Los otro club. centrales siguen fallando? Los dos, García Guerreño y... García sí. Ah, no, ya que se fue a Platense. Ya que se fue a Platense. García Guerreño le El tiene que arquero hacer... todavía no fue negociado. Que se dice Rojas. que también va a ser negociado Todavía Santi no. Rojas. Contrataron a Héctor Espínola como segundo arquero por ahora, porque si se va Kili va a ser el arquero titular. Y hay que recordar que... ¿Qué tal anda Santi con los pies? Santi es bueno con los pies. Sí, Santi es porque bueno. Libertad va a buscar arquero. A mí me dice que Libertad sí o sí está buscando arquero. Olimpia también busca arquero. Pero ya está casi cerrado con Espínola. Juan Espínola. El de la selección. Sí. Y... Por eso digo Santi Rojas, me parece que podía ir a Libertad. Que ya presentó a nuestro arquero, ¿cómo se llama? Héctor Nacional. Héctor Espínola. Él va para ser titular. Y los centrales que podrían ser titulares, si es que no continúa García Guerreño, porque todavía no responde la propuesta de Nacional, serían Carlos Rolón y Oscar Brizuela, que llega de Resistencia. Brizuela, sí, claro. No, ya hay nueva dupla. Hay varios jugadores ahí. Y recordando que Danilo Santa Cruz está para salir. Sí. De Nacional. Queda libre. Queda libre. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño. Tierno, rendidor, ideal para las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. ¿No hay sistema cuando se va la luz? Instala Backup Solar para tu sala de servidores. Ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión. Libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor. Para la fiebre o cualquier tipo de dolor, Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Powerade Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es Power. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida.
En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre, como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. 13:54. Nos vamos con la novela de Junior Barreto. El famoso Junior Barreto ya ahora. Algo cortito. Hace poco veíamos que fue presentado Orlando Gaona Lugo en un equipo de Perú, el Municipal se llama. Y ahora José Leguizamón va a jugar en el Cienciano de Perú. O sea que Perú paga bien. Y por lo visto, Lugo fue campeón de... Y por lo visto. Sudamericana, ¿verdad? Cienciano. Sí, Carlos Lugo. Lugo es el central. De tiro libre, incluso arriba, sí. No, pero Perú es un país grandioso. Y vos sabés que Cienciano muestra ahí todo 45, 50 millones de habitantes tiene. La gastronomía, todo. Lo que ganó Leguizamón le presentan apertura 2018, Olimpia, clausura, todo lo que ganó. Así le anuncian. Ahí está, le dice. Ahí ya jugó 3 partidos más y tenía que allá también son bravos, allá son bravos. ¿Cómo somos nosotros los paraguayitos? Somos malos, o sea. Viste la otra vez, para cerrar nomás esto, Cerro estaba filmando así, nuestro camarógrafo a decir la entrada de todos los jugadores. Y toda la camioneta 4x4, ¿verdad? Después entró Cardoso Lucena con su camioneta nuevita también. Hoy está Cardoso Lucena, más vemos hasta Misiones, ¿verdad? Y después de repente vino un Iquiquere y así blanquito ya. Y a uno lo mita y bueno, uno claro. Pero enseguida ya le miraban de otra manera. ¿Por qué la gente hace? Claro. ¿Verdad? ¿Qué le ven? Bueno, para ir cerrando también, ya lo decías Bruno, lo de Oscar Ruiz, en Tacuary, se suma a Renzo Carvalho, un delantero que estuvo en Pastoreo. Buen jugador, buen delantero, que puede servirle al equipo. Y Elías Alfonso, que había sorprendido General Caballero de Mallorquín. Primer partido contra Olimpia, extremo, para uno, también se sumó a Tacuary y todo. Un chico que tiene pasado en libertad. Sí, la mayoría de los jugadores continúan para la siguiente temporada en Tacuary. Nos vamos con la novena de Junior Barreto. Gracias, mi querido Owi. Exclusiva. Lo de Junior Barreto, que parece para arreglar por Olimpia. ¿Usted estuvo al tanto? ¿Hubo alguna negociación concreta de Cerro Porteño? ¿Cómo vio el tema? No, Cerro firmó un acuerdo con él y con el club, mejor dicho, en el primer semestre del 2022. Un compromiso. Y estamos atados con un compromiso. ¿Qué va a pasar? No sé. El compromiso es un compromiso. Hay un acuerdo, pero no, que hay otra oferta, que viene, que va a tener un cambalache, que le va a entrar un jugador. A nosotros no nos interesa cómo o qué planteó el tradicional rival ahí, ni mucho menos. Nosotros sabemos lo que hemos firmado, que debería respetarse, ¿verdad? Que es algo lógico. A largo plazo, Pico, lo que Cerro quería pagar, no sé, 10 cuotas más, Pico. ¿Cómo era el tema, Freddy? Y a largo plazo, algo que, tipo, pagarte ahora algo, después, una vez que el jugador vaya transferido, pagarte todo. O sea, el Club General Caballero es un club humilde, Bruno. O sea, nosotros no podemos, el Club General Caballero no puede estar regalando su joyita, como dice el presidente, ¿verdad? Junior Barreto ya firmó por Olimpia. Acaba de firmar Bruno por 4 años con Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Esto fue hace minutos, don Oscar. Minutos, ahora sigue la firma aquí fresquito. Entonces, el primer medio en el que está adelantando lo de Junior Barreto, que ya firmó por Olimpia 4 años. Así es, Bruno. Correcto. Acá el tema es que el jugador siguió jugando Olimpia. Como dice el presidente, vamos a ver qué viene después, ¿verdad? Pues el jugador se presenta el 2 de enero a Olimpia. Guarani Esteve te dijo, ¿se ha jugado Olimpia? El Cheite dice la jugada, ha jugado Olimpia, con la gente de testimonio ese de Gea, por eso Julio no ya se convence a Jata Olimpia, así mismo. ¿Qué yo puedo hacer, Bruno? Más que alargar esto, va a un plano jurídico que no nos saca el sueño. Cerro va a hacer valer lo que tiene que hacer valer. Termine como termine la cuestión, sea como sea. En el sentido que no, esto no es una amenaza, es sencillamente que Cerro tiene un equipo jurídico muy interesante, es un club que tiene que hacerse respetar
y nada más, ¿verdad? Por eso están los documentos y esa tranquilidad tenemos nosotros. Ahora resulta que sé que es un club inhabilitado para contratar, que aunque esté habilitado, presenta una oferta, todo el mundo ahí, que esto es lo otro, ya entra los mediáticos, habla el representante, hasta la abuelita del jugador, y resulta ser que se olvidan de un contrato anterior firmado legalmente bajo las estrictas normas jurídicas que se pueden firmar de club a club, y pretenden dejar todo de lado. Y con jugadores por medio a cuenta, no sé qué, o sea, cualquier cosa estoy escuchando, que esto es lo otro, ya entran los mediáticos, habla el representante, hasta la abuelita del jugador. La abuelita del jugador y después quiere que el jugador vaya a su club. Imagínate.